Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 24 tarde en este día con mucha información. De partida se vivió una jornada histórica, la primera sesión de la Convención Constitucional. Las actividades a esta hora continúan, hay anuncios, trabajo, especialmente relativo a lo administrativo de los 155 chilenos que van a escribir nuestra nueva Constitución. Están, ustedes los ven ahí, Valentina Reyes y Kevin Felgueras reporteando durante toda esta jornada. Vamos a comenzar con Kevin Felgueras. Kevin. ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. La tercera finalmente fue la vencida, luego de que el lunes no se pudiera sesionar, que ayer se estuvieran haciendo varios trabajos. Hoy finalmente, 7 de julio del año 2021, comenzó la Convención Constitucional. Con esta primera sesión, varios convencionales constituyentes llegando desde las 8:30 de la mañana acá a la sede del Congreso en Santiago, en una sesión que finalmente no se realizó en el hemiciclo de la Cámara o de la ex Cámara de Diputadas y Diputados, sino que se realizó en el Salón de Honor de la sede del Congreso en Santiago, que por cierto está administrada por el Senado. De hecho, vamos a hablar más adelante en este despacho de una reunión que sostuvo la presidenta del Senado con la mesa de la Convención. Pero por cierto, marcábamos el inicio de esta sesión. Ayer bien tarde salió la citación donde se aclaraba que la tabla de hoy era netamente para cuestiones administrativas. Lo primero, la instalación, el inicio de esta sesión, luego el enrolamiento de los convencionales constituyentes y así también la realización de un sorteo para ver en qué sala se puede trabajar cada convencional constituyente. Pero lo primero que marca el inicio de esta Convención Constitucional fueron las palabras de la presidenta Elisa Loncón, que las realizó en Mapudungún. Las escuchamos. Felei, Pulamien, Marimari, Compuche, Kumea, Aku Compayai Montefachi, Chawunmeu, Marimari Pian, Compulamien, Fei Peumangele, Kumechi Payai Tevachi Zungu, y Orana, Kamisaraki. Buenos días, estimados y estimadas constituyentes. Damos inicio a esta sesión, que en realidad es como nuestra primera sesión con alguna base medianamente establecida. Bueno, así partió la Convención Constitucional, una imagen que vamos a recordar por decenas, por décadas de años, por cierto, en la historia republicana de nuestro país. Así se empieza a escribir una nueva constitución en las distintas lenguas de los pueblos originarios y, por cierto, en español, donde ya se daba inicio formalmente a esta Convención Constitucional. Se tomó la palabra por parte de la mesa de la Convención Constitucional precisamente para hablar de varias cosas administrativas, pero que no dejan de ser importantes en el desarrollo de la Convención Constitucional. Por ejemplo, el aumento del presupuesto que se le fue informada a la Convención el día lunes por parte de la Secretaría General de la Presidencia, pasando de 6.700 millones de pesos a 8.370 millones de pesos. También la solicitud de la Convención que el presupuesto, el gobierno del presupuesto quedara en manos de la Convención Constitucional y no del Ejecutivo. Y, por cierto, el congelamiento de las nuevas licitaciones, esto obviamente por la polémica que se ha generado a partir de la no instalación de la Convención desde el día lunes. La Convención o la mesa de la Convención propuso poder congelar las nuevas licitaciones de acá en adelante para que sea la propia Convención la que determine en qué se gasta la plata y que no haya un mal uso, según decía la mesa de la Convención, de estos recursos. Escuchemos precisamente a Elisa Loncón y a Jaime Baza en parte de su alocución durante esta mañana. Como sabemos, tenemos las condiciones básicas, pero no todas las condiciones. Nosotros pedimos estar acá con intérpretes y traductores. Eso todavía no se hace efectivo. Se lo solicitamos al gobierno y el gobierno no nos entregó formas como instalar esta gran necesidad que tiene que ver con un derecho humano fundamental. Fiábamos en la palabra del gobierno, no porque las personas que nos daban su palabra fueran malas personas, sino porque había un problema de comunicación política que impedía que pudiéramos tener certeza como mesa de la Constituyente respecto de la veracidad
y de la confiabilidad de la información que recibíamos. Hoy día estamos en este salón porque tenemos un informe de las condiciones sanitarias del edificio paralelo al que ha generado el gobierno, el Ejecutivo. Y eso no lo hicimos nosotras, eso lo hizo la sociedad civil, que se puso a disposición de la constituyente, de manera desinteresada, gratuita y comprometida con el interés general de la República. Ahí lo marcaba el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza. Lo marcaba precisamente por el lugar donde se estaba sesionando durante esta jornada. No se estaba sesionando particularmente en el salón donde se presentó esta Convención Constitucional el día lunes. Tampoco se estaba sesionando en alguno de los salones, sino que se estaba sesionando precisamente en el Salón de Honor, que está administrado por el Senado, que finalmente se puso a disposición de la Convención Constitucional para esta primera sesión de instalación, donde se realizó el sorteo, donde van a trabajar los convencionales constituyentes. Lo decíamos, esta reunión de la mañana con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, que precisamente puso a disposición no solo las áreas físicas, sino que a todo el personal humano disponible para llevar adelante esta transmisión. De hecho, lo comentamos, la transmisión de esta primera sesión de la Convención Constitucional fue y estuvo a cargo de TV Senado, que es la señal de la Cámara Alta, con todos sus profesionales trabajando precisamente para el desarrollo de esta Convención Constitucional. Hubo palabras esta mañana de la presidenta del Senado hablando precisamente de estos puntos, la escuchamos. Queremos una vez más reiterar nuestros mejores deseos de éxito al trabajo, al diálogo, a la deliberación que debe hacer la Convención Constituyente, y frente a las inexcusables incapacidad que hemos visto de parte del Ejecutivo de colocar a disposición de la Convención todas las herramientas para facilitar su trabajo, queremos valorar las innumerables muestras de apoyo de distintas instituciones. Claro, apoyo de varias instituciones. Ayer lo veíamos, de hecho, y estuvimos presentes en la Universidad de Chile, por ejemplo, que su vicerrectoría de las tecnologías y la información estuvo presente ayer acá haciendo pruebas para dar las garantías a los distintos convencionales constituyentes que hoy se podría sesionar de la manera en la que se está haciendo. De hecho, esperamos que en un rato más ya se puedan ir repartiendo en las distintas salas, porque ha habido un proceso también de enrolamiento, de la creación de correos electrónicos, de la posibilidad de tener una huella digital para que los convencionales voten, en fin, son todos temas administrativos, pero que da cuenta que la convención literalmente partió de cero. Y por cierto, es lo que se pedía anteriormente también, que esto fuera casi una hoja en blanco, y así está haciendo incluso en los temas administrativos. Estuvo presente, eso sí, el representante del Ejecutivo, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavés, junto a autoridades sanitarias, para destacar que esto ya estaba en marcha. Escuchamos esas palabras. De constituirnos hoy en la mañana acá para verificar desde la primera hora que todos los acuerdos que tomamos con la mesa de la Convención Constitucional, en orden a que todas las condiciones están dadas para que hoy día parta la sesión, están cumplidas. Estamos contentos, estamos orgullosos de que hoy día la Convención, en orden, en paz, con muy buen ambiente, está sesionando dentro, están comenzando a realizar sus actividades. Hemos recorrido las instalaciones del Congreso, del plenario del Senado, del Salón de Honor, de la Cámara de Diputados y todos los 5 salones más el plenario de la Cámara, para cerciorar de que las medidas sanitarias se cumplen. Hemos mandado la toma de test de antígeno y también estamos colaborando con la disposición de toma de temperatura automática y alcohol gel. Y en ese mismo sentido, el día de hoy con nuestro equipo hemos venido a revisar la implementación de las medidas sanitarias que se adecúan y se cumple con lo que dispone el protocolo para los lugares de trabajo.
Claro, ahí estaban las palabras de los representantes del Ejecutivo que estuvieron durante esta mañana precisamente acá. Acabamos de ver salir a un grupo de convencionales constituyentes que probablemente van a tomarse un receso previo a las 3 de la tarde cuando se retome la sesión de instalación, la primera sesión oficial de la Convención Constitucional que hemos estado cubriendo, por cierto, como Televisión Nacional de Chile, junto a nuestra compañera Valentina Reyes, que se encuentra en otro sector de la sede del Congreso acá en Santiago y que ha podido estar conversando bastante con los convencionales constituyentes. Valentina. Sí, Kevin, nosotros estamos en el sector de Morandé, acá también hay convencionales constituyentes, algunos han salido a tomar café, otros a almorzar, porque estamos en medio de un break. A las 10 de la mañana puntualmente comenzó la primera sesión tan esperada de la Convención Constitucional, duró 1 hora, no podían estar los convencionales constituyentes por tanto rato al interior del Salón de Honor, esto por motivos sanitarios. Habló, como lo describía Kevin Felgueras, la presidenta de la convención, el vicepresidente, pero luego se entró a un receso por temas administrativos, el enrolamiento, también el sorteo de cómo se van a distribuir en cada una de las salas, ya para a las 3 de la tarde retomar esta sesión con varios temas en tabla. Nosotros llegamos acá temprano, a las 9 de la mañana ya estaban llegando los convencionales constituyentes con bastante ánimo para enfrentar esta primera sesión. Hablamos con muchos de ellos y uno de los temas que hoy está en tabla es la ampliación de la mesa de la convención. En este minuto la mesa está compuesta por la presidenta Elisa Loncón y también por el vicepresidente Jaime Baza. ¿Cuál es la propuesta? Que esta mesa sume a vicepresidentes, que se representen más sectores, pero también un eje muy importante de esta propuesta es lograr distribuir el trabajo, porque como hemos podido ver e informar, acá la instalación de la convención ha demorado y los mismos convencionales constituyentes en algún caso, también la mesa, la presidenta y el vicepresidente han declarado que se necesitan a más personas para este trabajo de instalación. ¿Qué opinan los convencionales constituyentes? ¿Cómo lo ven las diferentes fuerzas? Lo vamos a escuchar en las declaraciones que pudimos obtener en la antesala de esta primera sesión, que, atención, todavía está en desarrollo, queda mucho para la tarde, pero veamos lo que decían sobre esta propuesta de ampliar la mesa de la Convención Constitucional. Bueno, nosotros en general nos parece que esto es tan de la política y de viejas políticas, ¿no es cierto?, estar ampliando los cargos de las mesas, repartirse cargos. A nosotros en general nos gusta más un sistema distinto, en que puedan existir comités, que se puedan coordinar, etcétera, más que estar ampliando los cargos de la directiva, que por lo demás la Constitución es bien clara en decir que hay un presidente y un vicepresidente. Incluye 7 vicepresidencias que se incorporarían a las 2 ya existentes, al presidente y vicepresidente, por lo tanto serían una mesa compuesta por 9 personas. La idea de este reglamento provisorio es que se incorporen los derechos que están contemplados en la declaración, declaración que protege a los pueblos originarios. Así que hay una propuesta que es de ampliarla a 5 vicepresidencias adjuntas adicionales. A nosotros nos parece razonable y tenemos que sentarnos a conversar, estamos muy llanos a eso. ¿Cuántos faltan? Porque por ahora la mesa está compuesta por 2 personas. 4, pero yo creo que habíamos conversado nosotros que con 3 es suficiente. ¿3 vicepresidentes o 3 más? 3 vices más, sí, 3 vicepresidentes. O sea, que la mesa sean 5 personas. Claro. No solo por razones de eficiencia del trabajo es necesario designar algo así como un comité ejecutivo plural y representativo de la convención que acompañe a la mesa directiva, sino incluso por razones humanitarias. No puede el peso de la compleja gestión de la convención seguir recayendo como hasta ahora solo en 2 personas. Esas personas necesitan apoyo, necesitan colaboración. Bien, regresamos acá a uno de los jardines del ex Congreso en Santiago. Les mostramos en vivo cómo están los convencionales constituyentes, conversaciones informales de los diferentes sectores mientras se retoma la sesión a las 3 de la tarde. Recordemos qué es lo que estaba en tabla. El sorteo para el uso de los distintos recintos del hemiciclo. Se estima que van a ser 6 los salones donde se van a distribuir los convencionales constituyentes. El sorteo está listo, hay diferentes salas, ya cada uno de los convencionales sabe dónde se va a tener que ubicar y según el reporteo de Kevin Felgueras, se van a ordenar en esos salones por orden alfabético. Esa sería la distribución. Ya la mesa dio cuenta del trabajo de instalación de la convención y las tareas administrativas pendientes, lo dijo Jaime Baza, y
se suspendió la sesión. Eso también estaba en la tabla que ayer se envió a los convencionales constituyentes a través de el mail. Ya cuando se reinicie la sesión, o sea, ¿qué esperamos a las 3 de la tarde? Jaime Baza dijo que van a tener una propuesta de cómo distribuir dar la palabra a cada uno de los convencionales constituyentes. Y ya, terminado eso, ¿cómo se distribuye la palabra? Sigamos mostrando con Cristian Robles los grupos conversando, periodistas acá en la sede del Congreso en Santiago. Cuando eso esté listo, ahí se va a debatir la propuesta de ampliación de los cargos de la mesa, que es un tema del cual les estábamos comentando. También acá en calle Morandé escuchamos ahora una protesta, también se dice libertad. Suponemos, no lo vemos bien desde aquí, pero suponemos que es la solicitud que hay para que haya indulto a quienes están en prisión preventiva tras las manifestaciones del 18 de octubre en adelante, como lo dicen algunos convencionales constituyentes, también los presos de la revuelta. Hay una pequeña manifestación en este minuto, está en la vereda, en un cartel. Es lo que se está desarrollando a esta hora en la sede del Congreso en Santiago o también el ex Congreso. Así que a la vuelta, a las 3 de la tarde, tendríamos ver si se amplía la mesa, la propuesta para la creación de comisiones de reglamento, ética y administración y también la propuesta para un protocolo COVID. Todo eso para esta primera jornada y a partir de las 3 de la tarde vamos a ver hasta qué hora se extiende esta primera sesión que finalmente se está concretando esta jornada de miércoles 7 de julio acá en Santiago Centro, en el edificio del ex Congreso de Santiago. Sí, Valentina, una jornada centrada básicamente en lo administrativo, según lo que hemos podido ver y lo que nos contaba también ahí Kevin Feligueras, sí, pero donde se le ha dado también mucha importancia al tema sanitario. Está, de hecho, dentro de los puntos que se van a discutir en la tarde este protocolo sanitario. Entiendo que también se estaban realizando estos test de antígenos y que ha sido una de las peticiones que se ha hecho porque hay algunos convencionales constituyentes que luego van a regresar a sus respectivos lugares de origen, donde, por ejemplo, en Rapa Nui sí, no hay casos de COVID en estos momentos. Entonces, hay también una preocupación por no transformarse al regresar a sus lugares de origen en personas que transporten el virus. Bueno, de hecho, la mesa ayer comunicó bastante tarde que en cuanto al protocolo sanitario, lo que ellos quieren es realizar PCR, no test de antígeno. Yeah. Ayer sí se estaban realizando test de antígeno, según la Secretaría General de la Presidencia, unos 80 o más de 80 convencionales constituyentes realizaron este test de antígeno. Eso se estaba haciendo en otro edificio destinado para la convención, en el Palacio Pereira, unas cuadras acá de Santiago Centro. Y es importante el tema de la pandemia, de prevenir los contagios, de tener los espacios para que puedan sesionar. Sobre Rapa Nui, de hecho nosotros conversamos con Tiare Aguilera, la convencional constituyente de escaños reservados del pueblo Rapa Nui, y ella nos decía que ella no puede volver a Rapa Nui, que no hay vuelos, que la isla está libre de contagios, y ella se vino con su familia acá para trabajar en la convención constitucional. Dispuso de esa medida para evitar los traslados y todas las dificultades también que impone la pandemia, pero hay muchos convencionales constituyentes que deben volver a sus regiones, que tienen a su cargo a niños, niñas o también adultos mayores, diferentes realidades. Así que la organización es muy importante. Ese es uno de los temas principales para esta jornada de primera sesión. La organización, la instalación, ampliar la mesa y ver cómo empieza ya el trabajo de todos. Porque muchos nos dicen, nosotros hemos estado trabajando en nuestros diferentes grupos. De hecho, acá les mostramos un grupo, son parte de los independientes no neutrales, pero el trabajo de todos en sesión es importante para ponerse de acuerdo en el reglamento, en las comisiones de trabajo, y también el protocolo COVID, que es un punto fundamental. Ahí los ha estado asesorando el Colegio Médico, el ministro de Salud vino ayer, hemos visto algunos especialistas también que están brindando ese apoyo a la Convención Constitucional. Muy bien, Valentina Reyes y también a Kevin Felgueras, muchas gracias por este reporte. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre ahí en la sede del Congreso en Santiago. Buenas tardes. Nos vamos a otro tema. Un joven de 24 años fue asaltado y asesinado en Peñalolén antes de dirigirse a su trabajo. Fabián Collado nos cuenta más. Fabián.
Muy buenas tardes. Pati, una situación terrible. Este joven había salido de la comuna de Puente Alto desde su domicilio para poder juntarse con su polola antes de dirigirse a su trabajo de la comuna de Peñalolén. El punto de encuentro era una plaza que está ubicada en Grecia con calle Ictinos. Iban a tomar desayuno antes de realizar todas sus labores propias. Cuando él estaba solo, este joven de 24 años, esperando a su pareja, fue abordado por un grupo, al menos de 5 delincuentes, los cuales inmediatamente le exigieron sus pertenencias de valor. Estamos hablando de su teléfono móvil, además de su billetera. Es ahí cuando se habría producido este altercado e incluso terminaron apuñalándolo en el muslo. Pues bien, los delincuentes se apoderaron de todas sus pertenencias y posteriormente se dieron a la fuga. A los pocos instantes, la polola, quien iba al encuentro, ve a su pareja que estaba desangrándose, por lo mismo desesperada, comenzó a pedir ayuda, comenzó a pedir auxilio a los diferentes automovilistas, taxistas, con el fin de que pudieran trasladar a su pareja hacia un recinto asistencial. Pese a que llegó la ambulancia en horas de esta mañana hacia ese sector, lamentablemente se encontraba sin signos vitales, había perdido la vida, había sido asesinado producto del actuar de estos delincuentes. Por lo mismo es que Carabineros estuvo realizando los primeros peritajes y el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones quien estuviera recopilando mayores antecedentes. De hecho, ya hace algunos instantes el Servicio Médico Legal ha arribado hasta esa plaza del sector con el fin de poder retirar los restos de Maximiliano Sáez Macías, de 24 años. Según los detalles, ellos se iban a juntar para poder tomar desayuno. De hecho, este joven sale de la comuna de Puente Alto en el transporte público, se baja en esta plaza, altiplano, que queda en Ictinos con la avenida Grecia, y se queda esperando algunos minutos a su polola. Y es en ese rato cuando fue atacado por este grupo de delincuentes. Lamentablemente su pareja no alcanzó a observar a los antisociales, porque podría haber sido un factor fundamental con el fin de poder individualizar a esta banda. De todas maneras, la pedí en qué se está apoyando en las cámaras de televigilancia de los locales comerciales, farmacias, botillerías y también de la municipalidad de Peñalolén con el fin de poder encontrar a los responsables. Vamos a revisar algunas declaraciones por parte de trabajadores que estaban en horas de esta mañana cuando esta joven estaba desesperada pidiendo ayuda para poder auxiliar a su pololo, y también las declaraciones por parte de la PDI. Ya nosotros llegamos después, pues. Ya estaba ahí tirado el muchacho. ¿Qué se comentaba? La chica era que andaba pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que decía ella desesperada? Sí, parando los taxis. Y corría, pues. Quería ayuda, que la ayudaran con el chico. Sí, estaba con una chica, pero no sé si era su polola o no. Que el muchacho tenía 22 años, que era joven, hijo único. Pero nada más. Nada. Lamentable. Es lamentable, claro que es lamentable. Presentes preliminares indican de que la víctima hoy día en la mañana habría llegado a este lugar, a esta plaza pública, con la finalidad de encontrarse con su polola. Y en ese intertanto fue abordado por un grupo de sujetos. Es parte de la investigación aún, estamos en el proceso de levantamiento de cámara con la finalidad de establecer la dinámica clara de los hechos y la identificación del autor. La víctima recibió una lesión de tipo mortal en el muslo izquierdo a consecuencia de un arma cortante. Fue la lesión que le causó la muerte en el mismo lugar. Hay varios sospechosos que podrían estar involucrados en este homicidio. Exactamente, no es uno quien está siendo buscado, sino que serían al menos 3 o 4 los sujetos que podrían estar implicados directamente en el asesinato de este joven de 24 años, quien estaba esperando a su polola y que fue abordado con el fin de que le robaran sus pertenencias, algo que se concretó. O sea, estamos hablando de un robo con homicidio, y en los instantes posteriores fue la polola quien se percató de esta terrible imagen cuando estaba pidiendo auxilio. Lamentablemente la ayuda llegó tarde y este joven fue asesinado. De todas maneras, el Servicio Médico Legal ya va a trasladar los restos hacia el estamento de Avenida La Paz, donde se va a realizar la autopsia de rigor, y además de eso van a haber diversos trabajos infructuosos por parte de la Brigada de Homicidios con el fin de poder individualizar
a esta banda. Vamos a revisar otra información durante las últimas horas. Fíjense que ya es tercera vez que estamos hablando del mismo lugar, del mismo recinto, Centro de Eventos Acrópolis, que está ubicado en la carretera general de San Martín o autopista Los Libertadores, en la comuna de Quilicura. Vecinos del sector, diferentes automovilistas denunciaron que ya había toque de queda y se veía mucho movimiento. Incluso hubo una llamada ante Carabineros, que habían 80 personas al interior, y derechamente por redes sociales estaban circulando este tipo de imágenes, que había fiesta, carrete, clandestino en el horario ya de toque de queda. Pues bien, Carabineros, en conjunto con la Seremi de Salud, organizó un operativo, llegó al lugar y inmediatamente empezaron a arrancar uno a uno en autos de lujo, lo que llama la atención. Pues bien, ¿cuántas personas quedaron al interior? Por un lado 20 trabajadores y por otro lado 12 asistentes, los cuales no tenían obviamente ningún tipo de permiso, a diferencia de las personas que realizaban su labor propia todos los días. Por lo mismo es que son 13 personas las cuales fueron detenidas, fueron llevadas hasta un cuartel policial. ¿Por qué hablamos de 13? 12 eran quienes estaban enfiestados, estaban carreteando, y obviamente el encargado del local también fue derivado hasta la 49ª comisaría de Quilicura, donde tenía que responder debido a esta situación. En definitiva, ¿qué es lo que determinó el Ministerio Público? Que fuera formalizado audiencia de control de detención que se realizó y quedó con arraigo nacional, formalizado por infringir el artículo 318, un plazo de investigación que se dio de 70 días para poder realizar toda la investigación de rigor, según lo que se ha dado a conocer durante las últimas horas. Lo que llama la atención en medio de todo este caso, que ya es tercera vez al interior del mismo recinto que nuevamente se infringe la normativa y que se organizan carretes clandestinos. Están en fase 2 en toda la región metropolitana, pero las discotecas están prohibidas. Ustedes están viendo que claramente ese era el tipo de evento que se estaba realizando en Acrópolis, sector norte de la región metropolitana. Revisemos declaraciones por parte de los fiscalizadores a continuación. Aproximadamente se habrían escapado unas 50, 60 personas en sus vehículos particulares. Es la tercera denuncia en la cual ellos mantienen 12 actas anteriores, los cuales tenían prohibición de funcionamiento, y esta ya es la tercera vez, por lo cual hacemos el llamado a la ciudadanía, así que por favor se respeten de una vez por todas lo que son las medidas sanitarias. Ellos cuentan con el salvoconducto correspondiente como trabajadores y ellos también fueron registrados pero no fueron detenidos, y las otras 13 personas que no contaban con permiso y como les reitero, encontrándose en horario de toque de queda, se procedió a su detención. Es lamentable que hayan personas reincidentes en estas conductas de irresponsabilidad que echan a perder el esfuerzo de todas las personas que cumplen con las disposiciones, que sabemos que ha sido duro, pero es lamentable que estos reincidentes sigan ocasionando estas conductas, las cuales por supuesto son sancionadas con un sumario sanitario y además penalmente. Juan Luis Rojas Silva, el encargado del Centro de Eventos Acrópolis, es quien fue formalizado durante las últimas horas, quien quedó con arresto domiciliario nocturno luego de esta formalización de cargos y arraigo nacional, 70 días de investigación. Entonces, en medio de todos estos peritajes que se estuvieron desarrollando por Carabineros y sumario sanitario debido a la supuesta celebración de un cumpleaños, más de 80 personas, era la denuncia preliminar, y claramente en las imágenes nosotros pudimos evidenciar nuestros equipos nocturnos que arrancaron muchísimo, porque tenían la alerta que llegaba Carabineros, que llegaba la Seremi de Salud, y ya las veces anteriores también habían hecho lo propio. Es la tercera oportunidad que este recinto infringe las medidas sanitarias e incluso ya tenía prohibición de funcionamiento. Vamos a ver otros hechos de la jornada. Ahora nos trasladamos a la comuna de San Bernardo. Algo fundamental en las policías, tener acceso a las tecnologías. Ustedes ven, la imagen es clara, los drones.
Esto logró sacar de circulación, meter preso a sujetos que estaban dedicados al tráfico de drogas. Carabineros de la comuna de San Bernardo son los cuales se percataron que se estaba realizando una transacción de estupefacientes. Esto es en la calle Alto de Lipangue. Por lo mismo, cerca de las 7 de la tarde de ayer llegaron hasta el lugar y detuvieron al vendedor como al comprador. Además, allanaron el domicilio donde se estaba comercializando este producto y había cocaína, además de una pistola, municiones, etcétera. Por lo mismo, en total, son 3 sujetos, los cuales fueron detenidos, puestos a disposición del Ministerio Público. Y algo importante es el tema de la tecnología, porque fue fundamental cuando estaba sobre vuelo este dron, fueron viendo qué delitos se estaban cometiendo, y es ahí cuando sorprenden este tráfico de drogas en ese sector de la región metropolitana. Vamos a escuchar antecedentes que entregó la policía uniformada. Se logró captar una transacción ilícita de drogas en el sector de la 62 Comisaría de San Bernardo, procediendo a interceptar al comprador y, aprovechando la flagrancia, se ingresó al domicilio, logrando la detención de 2 individuos, uno de nacionalidad chileno y el otro de nacionalidad colombiana. Además, se logró la incautación de gran cantidad de droga, un arma de fuego tipo pistola y una gran cantidad de munición. Entonces, apoyo con las tecnologías que es fundamental para, en este caso, Carabineros, también en otros casos la Policía de Investigaciones, que logran desbaratar bandas a menor escala o a mayor. Vamos a revisar otra información, un violento atraco que fue protagonizado por 3 delincuentes en la calle Los Crisoles de la comuna de La Reina. Un dueño de casa se encontraba solo en el primer nivel de su vivienda cuando sintió algunos ruidos. Eran delincuentes, 3 antisociales, los cuales estaban en el antejardín. Por lo mismo, inmediatamente trató de ver lo que sucedía, pero irrumpieron al interior de su hogar con destornilladores. Alcanzaron a ingresar, lo intimidaron de manera muy violenta con armas de fuego, lo manejaron y lo dejaron amarrado en un dormitorio del segundo nivel. Es ahí cuando revisaron todo este inmueble, habitación por habitación, todo el lugar para poder llevarse joyas, dinero en efectivo, sería millonario el botín. Todo esto lo cargaron en el vehículo de la familia para posteriormente darse a la fuga. El Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Robos Suroriente de la Policía de Investigaciones quien estuviera realizando todos los peritajes de rigor con el fin de poder esclarecer estos hechos. Incluso la víctima logró desatarse, pero presentaba algunas lesiones, por lo mismo fue derivado hasta un recinto asistencial. Afortunadamente no fue nada grave, debido a que lo amarraron de manera muy fuerte, tenía algunas heridas, pero fue dado de alta, fueron heridas suturadas sin mayores inconvenientes. La PDI todavía no tiene personas detenidas respecto a esta situación que les estábamos mostrando, pero ya podría haber algún avance respecto a esta investigación, sobre todo con cámaras de seguridad que existirían en los alrededores. Escuchemos antecedentes que vamos a revisar ahora en 24 tarde. Los antisociales saltaron la reja perimetral para su acceso al inmueble. Proceden a intimidarlo, lo suben al segundo piso del inmueble, lo amarran con cables y proceden a registrar el inmueble, sustrayendo diversas especies como un televisor, 2 notebooks, un celular, para luego huir en su automóvil particular. Situación grave, situación preocupante que ocurrió pasadas las 7 de la tarde de ayer, cuando recién estaba oscuro. Algo que aprovecharon los delincuentes para poder atacar a esta persona que se encontraba solo en su domicilio de calle Los Crisoles de la comuna de La Reina, y delincuentes que se llevaron un botín millonario. Vamos a revisar otra información. Un bus del Transantiago que terminó completamente incendiado en la comuna de Puente Alto. Fue cerca de las 8 de la noche. Esta máquina se iba desplazando por la avenida México al llegar a Los Toros. Fue interceptada por un grupo de 20 sujetos. Estamos hablando del recorrido 210, que estaba parado en un semáforo por luz roja. Es ahí cuando estos desconocidos obligaron al conductor a descender, además de 4 pasajeros, y luego comenzaron a incendiar por completo este bus del ex sistema Transantiago. En definitiva, bomberos tuvo que llegar con el fin de poder controlar la emergencia. Afortunadamente no hubo personas heridas. De todas maneras, ¿qué se está investigando? Una velatón, la cual estaba
de manera absolutamente pacífica. Se está investigando si es que tenía vínculo con ellos o no, debido a que anoche había un llamado a barricadas nacionales por la muerte de la madre de los hermanos Vergara Toledo, quien padeció de una larga enfermedad, Luisa Toledo Sepúlveda, de la cual sus funerales se van a realizar durante esta jornada. Investigación que está a cargo del OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística por el fin de poder esclarecer antecedentes. Nos trasladamos hacia el norte de nuestro país. Un increíble accidente de tránsito que podría haber terminado mucho peor. Iquique, Pozo Almonte, ustedes están viendo las imágenes. Se trata de este vehículo el cual trata de adelantar ese camión y termina volcado. Ahí ustedes están viendo las imágenes, cómo se estabiliza el conductor y termina protagonizando todo este accidente a 20 kilómetros al sur de Pozo Almonte, en el sector de La Pampa del Tamarugal. Al parecer, según los antecedentes preliminares, sería una carretera, una ruta en un estado deplorable. Habría existido, como se dice en buen chileno, un hoyo en el pavimento y eso habría provocado que el conductor perdiera el control de su vehículo y terminara volcando. En definitiva, es así, como bomberos tuvo que llegar al lugar para poder rescatar a las personas, incluido con el SAMU, y es como 4 personas terminaron lesionadas a raíz de eso. 2 con mayor gravedad, según los antecedentes preliminares, que pasamos a revisar en algunas declaraciones. Llegando al lugar, se contacta que efectivamente un accidente de un jeep con 4 lesionados, 2 adultos y 2 menores. Al arribo de bomberos se encontraba una persona en su interior, que rápidamente fue atendida por nuestros voluntarios y entregada a personal de salud, los cuales fueron trasladados en forma inmediata al Hospital Regional de Iquique. El conductor manifiesta, al adelantar un camión y volver a su carril normal, producto de un bache en la ruta, pierde el control y vuelca dando aproximadamente 3 vueltas. La causa de este accidente está siendo investigada por el equipo CIAT y remitido a la Fiscalía Local de Pozo Almonte. Bueno, por causas personales, las víctimas estaban viajando desde Alto Hospicio hacia Antofagasta y se está investigando con exactitud las causas de este accidente. Lógicamente, Carabineros es el encargado de poder revisar toda esta situación que podría haber terminado mucho peor y es acá el llamado. Hay muchas rutas, muchas carreteras, sobre todo en el norte de nuestro país, que están en muy mal estado. Ese habría sido el condicionante de este accidente que podría haber terminado mucho peor, Pati. Así es, Fabián Collado, muchas gracias por todas esas informaciones. Buenas tardes. Bueno, y esta mañana los trabajadores del Metro de Santiago se manifestaron exigiendo mejoras en su situación laboral. La protesta generó el cierre de las estaciones Las Rejas y Ecuador. Daniela González nos cuenta más. Daniela. Sí, ¿cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. El día de ayer los trabajadores del metro hicieron llamado a una manifestación que finalmente terminó por materializarse en horas de esta mañana, plena hora peak del transporte metropolitano. Aproximadamente 100 trabajadores de los sindicatos de planta y a contrata del Metro de Santiago se reunieron a eso de las 7:45 en la estación Las Rejas. Allí llegaron con cánticos, carteles a solicitar mejoras en su situación laboral. Dejaron entrar a los pasajeros, o sea, levantaron los torniquetes para que todos los usuarios pudieran pasar de forma gratuita hasta los vagones. Pero finalmente lo que ocurrió fue que los trenes no se detuvieron en la estación Las Rejas ni tampoco en la estación Ecuador. También se tuvieron que cerrar las puertas en algún momento determinado y eso sin duda que causó la molestia de los usuarios, que muchos de ellos no pudieron llegar hasta sus trabajos, comprendiendo que se realizó toda esta manifestación, esta protesta en plena hora punta. Se veían imágenes de grandes aglomeraciones a las afueras del Metro Las Rejas, precisamente por personas que estaban esperando buses del Transantiago para poder llegar hasta sus trabajos o hasta el destino al que se movilizaban a esa hora de la mañana. Pudimos conversar con ellos, la verdad que muchos estaban molestos, entendían sin duda la protesta y lo que exigían los trabajadores del metro. Eso lo vamos a estar detallando más adelante, pero estaban molestos porque sin duda que esto produjo un retraso que no estaba previsto para la jornada de día miércoles. ¿Qué pudimos conversar hoy día con los usuarios del metro? Yo los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. Mi niña, me parece una falta de respeto, de verdad, porque entiendo que ellos digan que no cierran el metro,
pero lo dejan pasar y dejan pasar a toda la gente que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a cuestiones de salud, a lo que sea, diligencia, lo que sea, sobre todo en pandemia. Y ahorita pasan los metros y no se paran. ¿Qué ridiculez es esa? También que hagan su protesta como quieran, ya, pero falta el respeto al usuario. Ahora tengo que ir a trabajar, no puedo. ¿Cómo voy a trabajar ahora? Desgraciadamente yo necesito ir a trabajar. Desgraciadamente necesito el metro. ¿Cómo voy a llegar a mi trabajo? Imagínense, no paran los trenes estando parados. Nosotros no tenemos la culpa de que los problemas que puedan tener los empleados en el metro. Creo que esto es demasiado el abuso contra las personas. Esta no es la primera vez que el sindicato de los trabajadores del metro se moviliza por su situación laboral. En esta ocasión están solicitando principalmente dos cosas a la gerencia, a los ejecutivos del Metro de Santiago. Principalmente que se les pague un bono que se paga desde el año 2008 a los trabajadores del metro por el concepto de lo que significó el Transantiago y la sobrecarga de trabajo para estos usuarios o las personas precisamente que trabajan en el metro. Esa cantidad de dinero, que eran 180.000 pesos aproximadamente, que se les pagaban todos los años a los trabajadores del metro en el mes de julio, este mes no fue remunerado. Eso es uno de los puntos que los trabajadores del metro solicitan. Es un dinero que sin duda tenían contemplado en sus finanzas del año. La otra cosa que ellos esgrimen en esta protesta que realizaron en horas de esta mañana es el alza de sueldos que tuvieron algunos gerentes comerciales y ejecutivos del metro. Son 19 gerentes, para ser específicos, que aumentaron sus remuneraciones de un 5 a un 25%. Es cierto y hay que decirlo, estos sueldos sin duda eran millonarios antes de esta alza de las remuneraciones. Por eso es que los trabajadores, con esta cantidad de dinero que se subieron en el sueldo de los gerentes, no están para nada contentos. Ellos piden que esa cantidad de dinero sea más que nada destinada a los sueldos de los trabajadores. 4.500 trabajadores aproximadamente realizan labores en el Metro de Santiago. Le preguntamos respecto a las demandas, por supuesto, a Eric Campos. Él es el presidente de todos los sindicatos del metro. Él ahí nos detalla cuáles son las cosas que se están pidiendo y por qué precisamente se realizan estas protestas que detienen el transporte metropolitano por un tiempo determinado. Y también conversamos con un gerente del Metro de Santiago, uno de estos 19 que se habrían subido el sueldo, según detallan los trabajadores del metro. ¿Qué nos dijeron esas dos personas? Yo los invito a que pasemos a escuchar esas declaraciones que contextualizan un poco toda esta protesta que se realizó en horas de esta mañana. Nosotros estamos desde el mes de noviembre tratando de dialogar con la administración del metro. Hemos dejado dos cartas a la administración, dos cartas a la ministra Hatt, intentando dialogar. Esta es una medida desesperada de los trabajadores, porque se nos ha despojado del salario. No se nos va a pagar un bono que nos corresponde pagar ahora en el mes de julio. Estamos bloqueando los validadores, pero no estamos bloqueando el ingreso a los usuarios. Los estamos dejando pasar de manera gratuita, porque hemos dicho que no queremos que ni los usuarios ni nosotros paguemos esta crisis. Hemos hablado con los trabajadores, con los sindicatos de manera permanente, hemos dado pleno cumplimiento a todos los acuerdos que tenemos y con eso quiero ser bien claro, todas nuestras negociaciones sindicales se han llevado con éxito de manera anticipada, con gran apoyo de los trabajadores, hemos hecho uso y pago de los bonos, recientemente hemos hecho también pago de todos los bonos de fin de año que implican rentas complementarias a los 12 sueldos, plena cobertura. Hemos mantenido también nuestro bono de vacaciones, que es un sueldo también extra que se permite entregar. Por lo tanto, creemos que hemos sido súper transparentes. Bien, escuchaban las declaraciones entonces de un gerente del metro y también de Eric Campos, el presidente de los sindicatos de metro. Ahí Campos señalaba que 2 veces se les ha enviado una carta a la ministra Gloria Hutt para poder regularizar la situación laboral de los más de 4.500 trabajadores que realizan labores en el metro de Santiago. Hoy día, por supuesto, que le preguntamos a la ministra Hutt qué es lo que pasa, si es que efectivamente la cartera de transportes tiene incidencia o no en las decisiones que podría tomar la gerencia del metro respecto a los sueldos o los bonos que reciben los trabajadores. ¿Qué dijo la ministra Gloria Hutt? Los invito a que revisemos su respuesta.
He recibido 2 cartas, no con solicitud de audiencia, pero sí planteando las inquietudes y las hemos derivado a las instancias que corresponden y que tienen facultades para eso. Al Ministerio de Hacienda, porque implica presupuesto, y además a Metro, que es la empresa que tiene las capacidades de conversar y resolver un problema laboral. Así que nosotros tenemos la mejor disposición, pero no las facultades para intervenir en el conflicto, y sí vamos a hacer todo lo posible para que se resuelva, sin duda. Bien, los trabajadores de Metro señalan que si no se resuelve el tema del bono que ellos reciben todos los meses de julio de cada año, seguirán sin duda estas protestas. Ellos estarán informando obviamente cuáles son las estaciones de Metro que intervendrán dentro de las próximas jornadas, pero ellos esperan seguir con estas movilizaciones. Sin duda que no es la idea retrasar el viaje de cientos, miles de capitalinos que se mueven por la región metropolitana a diario, pero ellos señalan que es la única forma de exigir mejoras en su situación laboral, situación económica también. Vienen exigiéndolo hace mucho tiempo y todavía, según ellos, no tienen respuestas claras por parte de la gerencia del Metro. Ellos señalan desde la gerencia de Metro, los ejecutivos de la empresa, que este bono no se ha pagado porque los años anteriores el Metro tenía una cantidad de ganancias suficiente que permitía adelantar este bono. Sin embargo, este año, sin duda, como a todas las empresas, al Metro le ha ido mal en términos económicos, por lo que el bono se va a retrasar. Si es que no percibe la cantidad de dinero que necesita el Metro este año 2021, quizás no se pague este bono, pero también hay una probabilidad alta de que esta remuneración de dinero, 180.000 pesos aproximadamente, sí sea pagado para los trabajadores, pero más adelante, quizás el año 2022, nos decía allí el ejecutivo del Metro de Santiago. Hay que ver lo que ocurre porque los trabajadores quieren que ese bono sea pagado ahora ya, ojalá el mes de julio, pero los ejecutivos del Metro nos decían que por ahora eso no va a ser posible, y en respuesta los trabajadores de Metro señalan que se van a seguir manifestando hasta que tengan una solución exacta y concreta para lo que ellos están pidiendo. Veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, Daniela, por contarnos lo que está ocurriendo ahí en el Metro. Buenas tardes. 1:46 p.m, es momento de hacer una pausa. Ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Regresamos con más informaciones. El Ministerio de Salud va a informar este jueves de los cambios que tendrá el plan paso a paso. Desde la UDI están pidiendo al gobierno que flexibilice el toque de queda, que se dé mayor libertad a todas las actividades económicas. Vamos al Palacio de la Moneda, donde está Antonio Ruiz. Antonio. ¿Cómo estás, Patricia? Gusto de saludarte. Sí, hay expectación por los cambios que informarán las autoridades este jueves, mañana, en el tradicional balance del COVID en nuestro país, seguramente encabezado por el ministro de Salud, Enrique París. Los cambios en el plan paso a paso que ha regido nuestra convivencia durante todos estos meses de pandemia. Habrá mayor movilidad, por ejemplo, mayor flexibilidad en el horario del toque de queda, todas interrogantes que resolveremos este jueves en un nuevo balance del COVID-19. Se ha venido trabajando hace semanas en modificaciones a este plan paso a paso, pero todos estos cambios se han ido postergando, como sabemos, por la llegada de la temida variante Delta a nuestro país, con ya algunos casos, pero vamos a ver este día jueves qué es lo que informan las autoridades, todo en un contexto de baja sostenida de los casos de COVID-19 en nuestro país. De hecho, les quiero invitar a que revisemos juntos las cifras que deja la pandemia en Chile en este miércoles 7 de julio, 1.892 casos ya por algunas jornadas consecutivas, ya se pone por debajo de la barrera de los 2.000. La positividad en las últimas 24 horas es de 4,79%. Baja positividad también han destacado las autoridades. Hay 40 personas fallecidas, eso sí que lamentar, hay 2.672 pacientes hospitalizados en la UCI. A partir de este jueves, 8 de julio a las 5 de la mañana, como es tradición, 56 comunas a nivel nacional avanzarán de fase. Con estos cambios ya toda la región metropolitana queda desconfinada, todas las comunas
Las últimas, de hecho, en hacerlo son de esta forma Curacaví, Buin y María Pinto. Entonces, con los cambios que van a entrar en rigor este jueves, reiteramos, a las 5 de la mañana de este jueves, en los que se espera, por cierto, que las autoridades informen estos cambios en el plan paso a paso. El lunes ya la subsecretaria Paula Daza dio cuenta allí de las propuestas del Consejo Asesor que se han ido recogiendo. Han habido diversas reuniones con expertos, con organizaciones que han ido proponiendo estos cambios entonces al plan paso a paso. Se ha ido trabajando hace semanas, pero claro, como señalábamos, la llegada de la variante Delta a nuestro país obligó, por cierto, a cambios allí, a modificaciones. Se espera, por cierto, anuncios ahí respecto de mayor movilidad y flexibilidad en el toque de queda. Vamos a ver, eso sí, si se concreta. En esa línea, durante esta mañana llegó aquí al Palacio de la Moneda el senador de la UDI, José Antonio Coloma, quien sostuvo una reunión ahí con el ministro del Interior. Estas han sido peticiones respecto del cambio en el plan paso a paso que se han ido demandando desde distintos sectores, incluido, por cierto, el oficialismo a nivel político, que han ido pidiendo al gobierno que se flexibilicen algunas de las medidas, considerando ya los largos meses de pandemia, por cierto, que llevamos en nuestro país y también, por cierto, en el mundo. Les quiero invitar a escuchar lo que dijo el senador Juan Antonio Coloma al término de esta salida, de esta reunión con el ministro del Interior, entonces, donde nuevamente solicitan al Ejecutivo que se puedan flexibilizar algunas medidas. Tanto así también lo han demandado algunos gremios, algunos también comercios. Así que pasemos a escuchar esas declaraciones. Es el momento de dar un paso hacia adelante. Hemos pedido formalmente que se flexibilice el toque de queda, que se dé un valor especial a las personas que se hayan vacunado 2 veces y particularmente que se abran los espacios para poder trabajar con libertad en muchos aspectos importantes. La reapertura de los restaurantes interiormente en la medida que tengan medidores de CO2 adecuados, armonizar que puedan funcionar todas las actividades en la medida que tengan los cuidados adecuados. Yo lo quiero decir con mucha franqueza, los países que no recuperan la causa de la libertad se acostumbran a las restricciones. Eso causa mucho daño. Vamos a ver entonces si este jueves se concretan, ¿no?, estos cambios en el plan paso a paso en medio de distintas voces. No es así que se levantan para solicitar mayor flexibilidad en estos meses de pandemia que han sido tan dramáticos, ¿no?, para diversos rubros también del comercio. Ahí el senador Juan Antonio Coloma hacía mención de ello. Les cuento que mientras esperamos, ¿no?, si se concretan o no esos cambios, continúan las actividades también aquí en el Palacio de la Moneda. Les cuento que el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, entre otros, encabezaron allí la primera reunión de un equipo asesor que va a trabajar allí derechamente con el Ministerio de Hacienda. Es una comisión para el desarrollo económico del país. Lo integran 10 destacados economistas, doctores en economía también. Destacan allí algunos exministros también, como Felipe Larraín, Susana Jiménez y Luis Felipe Céspedes, de distintos sectores políticos también, para poder asesorar al Ministerio de Hacienda en esta materia, estudiar allí una estrategia para un crecimiento económico a largo plazo. Tras esta reunión, por cierto, encabezada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, algunos estuvieron vía telemáticos, otros presencial allí junto al mandatario. El ministro de Hacienda, el jefe allí de la billetera fiscal, Rodrigo Cerda, salió aquí al patio de los Naranjos acompañado de algunos de los integrantes de este equipo, entonces, para dar cuenta del trabajo que se va a realizar. Esta es una primera reunión, se entregó un informe, ¿no es cierto?, el cual va a ser atendido, por cierto, por la cartera de Hacienda. Pasemos a escuchar lo que dijo el ministro Rodrigo Cerda. Lo que queremos efectivamente es que este crecimiento que esperamos tener este año se mantenga hacia adelante y eso permita, ¿no es cierto?, a todos los chilenos poder tener más oportunidades de empleo, mejores salarios, mejores posibilidades de empleos de calidad y por supuesto que eso se traspase hacia adelante, ¿no es cierto?, en muchos ámbitos del bienestar para todos nuestros compatriotas.
La palabra entonces del ministro de Hacienda, Patricia, muy pendientes vamos a quedar entonces a lo que va a ser este jueves el balance del COVID-19 con estos probables cambios, ¿no es así?, al plan paso a paso. Quedamos atentos a lo que se vaya a anunciar el día de mañana. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes. Que estén bien, buenas tardes. Y la Fiscalía de San Felipe abrió una investigación de oficio por infracción a la normativa sanitaria por parte de los padres de la guagua de 7 meses contagiada con la variante Delta, que además incumplieron la cuarentena preventiva luego de su regreso a Chile. Y en el Maule, en tanto, el Ministerio Público decidió formalizar a la llamada paciente cero por asistir al funeral de su padre y mentir a las autoridades. Gabriel Huber tiene más antecedentes. Gabriel. Sí, exactamente. Es una investigación que lleva a cabo la Seremía de Salud de Valparaíso a cargo del Ministerio de Salud contra estos padres que habrían incumplido la cuarentena luego de llegar al país, de retornar de Estados Unidos, ingresar al aeropuerto y después de unos días el hijo, la hija, la lactante de 7 meses presentar coronavirus positivo y de la variante Delta. De ahí este lactante fue trasladado a un centro asistencial, a un sector sanitario con un cuidado especial. Los familiares todos se hicieron el PCR, no arrojando la variante Delta. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Esta familia luego del viaje a Estados Unidos debería haber estado en cuarentena en su vivienda. Esta normativa fue incumplida y por eso es esta investigación que está realizando el Ministerio de Salud. Hay preocupación en San Felipe por este caso de la variante Delta, el tercero confirmado en nuestro país, y durante las últimas horas ha trascendido además que uno de los funcionarios, un kinesiólogo específicamente de donde estaba este lactante, presenta coronavirus positivo y se investiga, se está realizando toda esta trazabilidad para determinar si es que presenta o no la variante Delta. Consultada la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en una visita en Viña del Mar, señaló que se han interpuesto querellas en contra de los responsables, que hay un sumario sanitario en curso debido al incumplimiento y además por no haber entregado todos los antecedentes a las autoridades en el aeropuerto de la capital. Tenemos declaraciones de la subsecretaria y también del Seremi de Salud de Valparaíso y esto fue lo que nos dijeron respecto al caso de esta lactante con variante Delta en la comuna de San Felipe. Escuchemos. Dado a un caso positivo que tenemos de un funcionario en una de nuestras residencias sanitarias, también se procedió en este caso a la secuenciación genómica y de esta manera está cumpliendo su aislamiento respectivamente de acuerdo a los protocolos respectivos. Hay que esperar obviamente todo el proceso de secuenciación respectivo que toma un par de días, pero se han tomado todas las acciones con los contactos estrechos, están todos haciendo aislamiento, se están haciendo búsquedas activas también en aquellos lugares donde podría en este caso verse desarrollado en este caso la persona o se haya desenvuelto. Se han realizado cerca de 70 exámenes en la búsqueda activa de casos. En esa búsqueda activa de casos se ha encontrado un caso positivo que se encuentra aislado y se han enviado a secuenciación. Por lo tanto, sí se ha realizado una búsqueda activa de casos, los contactos estrechos se han testeado todos y salvo la familia directa, que son los padres y los hermanos, los otros están negativos y obviamente se va a seguir con la búsqueda activa de casos, no solamente en relación en esta comuna, sino en otras comunas. Respecto a este caso de variante Delta en la comuna de San Felipe, en la provincia de San Felipe, se ha presentado una querella en contra de la subsecretaria Catherine Martorell. En el 7º Juzgado de Garantía se presentó esta instancia judicial por su responsabilidad en autorizar el viaje de la familia que estaría contagiada a Estados Unidos y además todos los protocolos incumplidos una vez que esta familia retorna a nuestro país. Esta instancia judicial, como les decía, la está llevando a cabo el 7º Juzgado de Garantía por el delito de violación de normativa sanitaria en contra de la subsecretaria. Existe preocupación en la comuna de San Felipe. Durante esta mañana estuvimos realizando un recorrido por el centro de la ciudad donde los habitantes, los vecinos de la comuna nos daban distintas impresiones. Además mencionar que se está haciendo una búsqueda activa de casos en un colegio específicamente, es donde durante esta jornada se han
realizado 70 PCRs que están siendo seguidos para determinar si existe o no la presencia de esta variante Delta, en la provincia de San Felipe. El llamado de las autoridades, por cierto, es a la mayoría de la comunidad que pueda concurrir a estos centros de salud donde se están realizando estos chequeos in situ para determinar si es que existe presencia de la variante Delta en otras personas en la comuna de San Felipe. Revisemos declaraciones de los vecinos. Ay, sí, un poco susto y no sé qué decir porque en realidad nunca pensamos que iba a llegar eso. Pues. Entonces, no sé qué decir, le tengo miedo al coronavirus más a esto. Me parece injusto porque se pueden contagiar más personas con esa nueva cepa que está aquí sobre todo. Medio complicado, estamos complicados, porque te voy a decir que un poco asustado también, pero tratar de cuidarse. Es lo que nos decían los vecinos de San Felipe, preocupados por lo ocurrido, recordando que es el tercer caso confirmado de la variante Delta en San Felipe, en San Javier, y también un ciudadano de Viña del Mar que llegó desde Armenia, un viaje de estudios y que se encuentra en una residencia sanitaria en la capital. Respecto al primer caso confirmado en este caso, conocido el día 4 de junio en San Javier, también se ha iniciado una investigación. Existen querellas en contra de la persona que ha presentado la variante Delta, una ciudadana chilena que llegó desde una ceremonia fúnebre en Estados Unidos junto a sus familiares, y es por eso que esa querella apunta precisamente a esta persona por haber mentido a la autoridad y por no haber cumplido el protocolo sanitario. Lo mismo va a recaer esta querella por la responsabilidad y por transgredir el Código Sanitario, el artículo 318, en contra de 2 familiares de esta persona. Todo esto es parte de una investigación que se suma a lo ocurrido en la provincia de San Felipe y con eventuales responsabilidades desde el gobierno por nexos familiares y la autorización de estos viajes y el no cumplimiento del protocolo al llegar al aeropuerto y posteriormente no cumplir el protocolo sanitario que indica permanecer en una residencia sanitaria y entregar todos los antecedentes a las autoridades. Patricia. Veremos qué es lo que pasa con todos estos casos. Muchas gracias, Gabriel Huber, por esta información. Buenas tardes. Bueno, y autoridades de los Ministerios de Transportes y Medio Ambiente presentaron la nueva flota de más de 60 buses que van a conectar distintos puntos de la capital con el aeropuerto de Santiago. La meta del terminal aéreo es llegar a ser carbono neutral al 2050. Dani Linares nos cuenta más, Dani. Claro, un paso más de conectividad, de mejoras para el aeropuerto de Santiago, que está próximo ya a entregar sus obras, el nuevo aeropuerto Arturo Merino Benítez, pero ya al menos comienzan a ver ciertas luces que tienen que ver con la conexión con la ciudad particularmente y las mejoras en ese sentido. Vamos a conversar de aquello junto a la ministra de Transporte. Ministra, se suma la electromovilidad también al aeropuerto, con un fuerte eje en realidad en todas las obras, ¿no?, de ser más sustentable y también en el transporte, ¿no? Sí, así es, y no solo la electromovilidad, aquí estamos dando la partida a 66 buses, 60 Euro 5 y 6 eléctricos, pero además cada vez que subimos el nivel, subimos el estándar, por ejemplo del aeropuerto, también tenemos que subir el estándar de la conectividad y del transporte, que las personas elijan venirse en estos buses, no solamente en auto, y son cómodos, son todos nuevos, hechos especialmente para el transporte de personas que llevan equipaje, como los que uno ve en los aeropuertos internacionales en el resto del mundo. Así que estamos súper contentos porque hay una contribución ambiental, pero también una conectividad intermodal. A nosotros nos importa mucho que los viajes tengan muchas alternativas de elección, que tengan mucha posibilidad de combinación, y aquí se junta el transporte aéreo con el despliegue terrestre de manera muy eficaz y además con muy alto nivel de calidad en ambos. Juan Pablo, dale nomás, subamos al bus para que podamos conocer también parte de las mejoras, ¿no?, cambios que tienen estos buses, que son nuevos, son eléctricos algunos, también otros con tecnología Euro 5, ministra, ¿no?, para ser más modernos de los que tiene hoy día Centropuerto. Exacto, y tienen, por ejemplo, este espacio para dejar equipaje, el equipaje de mano para las personas
muchos viajan con un equipaje de mano porque hacen viajes cortos y tiene también un compartimento para equipaje más grande abajo. Así que está todo pensado para hacer viajes, para llegar al aeropuerto, para poder movilizarse bien. Están todas las medidas sanitarias tomadas, también tienen estas separaciones de un material especial, toda la sanitización con materiales de larga duración y sobre todo es que hay 2 eléctricos que son completamente silenciosos, muy suaves, muy fácil de viajar, con una muy buena capacidad. Así Ministra, este punto de conexión terrestre, que para lo que se ubiquen ahí en la obra, estamos a un costado de lo que era el sector de preferencial VIP, ¿no?, del aeropuerto, ahí está este punto de conexión. ¿También tendrá recorridos del sistema red, o no? ¿Busca dar mayor facilidad de conexión con la ciudad? Este punto, entiendo que hoy llegar al aeropuerto en los taxis es bastante caro, son 25.000 pesos por lo menos desde el centro. Sí, esa es una discusión que está abierta todavía porque el recinto de concesión tiene facultades para licitar los servicios de transporte, así que eso está todavía, no está resuelto. Pero esto permite llegar y además al partir con este sistema hay una rebaja de tarifa de 30% respecto a lo que se cobraba y las 2 empresas cobran la mitad a los trabajadores del aeropuerto. El pasaje vale 1.300 pesos en una de las empresas, si no me equivoco 1.400 y algo en la otra. Y permite llegar de distintos puntos de Santiago, por ejemplo, del terminal Los Héroes, en forma muy cómoda, muy protegida, aquí directamente al terminal. Se va a hacer un poco más fácil la llegada al terminal aéreo, entendiendo que se espera, ¿no?, que tenga un mayor flujo. Sí. Estamos en un contexto distinto de pandemia, no estamos hablando de viajes, pero el aeropuerto ya venía con una demanda importante de pasajeros y este punto de conexión pretende absorber también aquello, darle facilidad a las personas de acercarse, de democratizar también el viajar. Sí, justamente el crecimiento que estábamos viendo era altísimo, son tasas de más de 10% al año y lo más probable es que en la recuperación haya también un ritmo de crecimiento fuerte. Está todo dimensionado para poder atender en buena forma a los millones de pasajeros que se desplazan aquí cada año. Por eso estamos a punto también con el terminal, ya próximamente se va a entregar y se va a inaugurar, es de un estándar altísimo, así que no podíamos desteñir con los buses y me parece que la iniciativa de haberlos puesto en marcha ahora es muy buena. Otro punto que está también en discusión, ministro, usted me decía lo que tiene que ver con sistema red, ¿no?, buses en superficie, es también una conexión de tren, ¿no?, ya sea metro o un tren tranvía quizás. ¿Está también dentro de las proyecciones? ¿Podría ser una opción para poder conectar este aeropuerto con la ciudad? Eso es un proyecto que ha estado en análisis bastante tiempo. De hecho, hay iniciativas privadas presentadas al Ministerio de Obras Públicas. Nosotros hemos hecho también revisiones y nada se descarta porque cuando vemos que la movilidad es tan fuerte y cuando los países crecen, la movilidad crece a tasas mayores que ese crecimiento. Así que tenemos que prepararnos para volúmenes muy grandes de viajes en todos los modos y a eso nos estamos anticipando. Puede ser que en algún momento sea necesario un modo masivo como el que se ha planteado, por ejemplo, una extensión de metro o alguna alternativa como esa. Ministra Hood, gracias por acompañarnos esta tarde. Nos despedimos con la imagen ahí de este bus completamente acondicionado, el contexto de pandemia. Ustedes ven ahí los separadores para poder mantener una distancia física con las personas que ya van a estar disponibles. Son de tecnología eléctrica y también Euro 5, mayor facilidades también para todos los pasajeros para que puedan llegar al aeropuerto y en condiciones normales cuando recuperemos esta facilidad de poder desplazarnos por la ciudad y el mundo, tener una mayor conexión con nuestro terminal aéreo. Así es. Muchas gracias, Dani, por esa información. Muy buenas tardes. Y nos vamos ahora hasta La Serena porque están muy expectantes también en Coquimbo ante el avance a fase 3 a partir de este jueves. El rubro gastronómico y turístico están esperando con ilusión a los turistas. Eso sí, habrá más fiscalizaciones, piden respetar todas las medidas sanitarias. Vamos a tomar contacto con Jenny Galleguillos para que nos cuente lo que está pasando en esa zona. Jenny. ¿Cómo estás, Patricia? Muy buenas tardes. Antes que todo te quiero mostrar que estamos con un día hermoso aquí en la ciudad de La Serena. Ayer tuvimos unas precipitaciones que nos sorprendieron en la mañana, pero rápidamente ya después de la tarde dio paso a estos cielos despejados que se han mantenido hasta esta hora y que nos tienen con un clima exquisito, sobre 18 grados a esta hora en La Serena. Comuna que tú lo comentabas, al igual que Coquimbo y Los Vilos, que se alistan ya para este día jueves a avanzar a fase 3. Ya después, por lo menos aquí en La Serena,
Serena y Coquimbo después del mes de abril, cuando estuvimos desde ahí en fase 2 la fase 2 del plan paso a paso, que claro, nos tenía con cuarentenas durante el fin de semana. 3 comunas, La Serena, Coquimbo y Los Vilos, precisamente comunas muy turísticas y que ya se estima por parte del Servicio Nacional de Turismo que para estas vacaciones de invierno serán más de 20.000 pernoctaciones que van a ocurrir aquí en la región de Coquimbo, más de 20.000 personas que llegarían hasta esta zona, claro, motivadas principalmente por esto, por el avance que tienen las ciudades turísticas, las comunas turísticas a fase 3, que permite obviamente mayor libertades para quienes viven y quienes llegan hasta esta zona. También nos comentaban los del rubro hotelero que si bien las reservas no se han disparado, también se genera un fenómeno aquí en la región que se ha visto durante toda la pandemia, que las personas empiezan a reservar bien cerquita de cuando ya comienzan a viajar. Es por esto que ya hay una estimación que cerca de más de 20.000 personas podrían llegar aquí a la región, porque este avance precisamente se da justo en la previa de las vacaciones de invierno. Y tú lo comentabas, Patricia, también estas vacaciones que van a llegar con un refuerzo en los controles, han señalado las autoridades, principalmente en los ingresos a la región de Coquimbo, en los terminales de buses y también en el aeropuerto de La Serena, con lo que me imagino que ya estamos viendo en imágenes, un bus de toma de PCR, que este bus va a permitir primero instalarse en diferentes terminales de buses en el mismo aeropuerto de La Serena. El objetivo es que idealmente las personas antes de salir de la zona, o bien los quienes vienen arribando a la región, puedan testearse y así poder quizás pasar unas vacaciones más tranquilos. Claramente un testeo que es de forma voluntaria, pero que les va a permitir quizás estar unos días acá en la zona de forma más segura, una zona que igual ha bajado considerablemente sus casos de COVID-19. Esto va a estar, como les decía, en terminales tanto de La Serena, de Coquimbo, también en la aduana sanitaria de Pichidangui, donde se van a reforzar también los controles para quienes intenten llegar hacia nuestras zonas. De ser positivo, se irían directamente a una residencia sanitaria. Pasemos a escuchar entonces declaraciones de personas que ya están llegando aquí a la región de Coquimbo, principalmente a La Serena. Diego, ¿viene de turista? ¿Viene a pasar con la familia? Vamos hacia Vallenar, a otra región. ¿Pasaron aquí de...? No, de pasada recién llegamos. Vacaciones y trabajo, porque tenemos local aquí en Coquimbo por trabajo y también por los niños que están de vacaciones para sacarle un poquito del estrés de Santiago. Claro, aprovechando los días de descanso, aprovechar de pasear para acá a Tocopilla, de Tocopilla a Serena. Creo que no tenemos otra alternativa, digamos, salvo que queramos que el país se muera nomás. La gente tiene que trabajar. No veo más alternativas. Mira, ha aumentado un poco la afluencia de público, hartos pasajeros. Nosotros venimos de un servicio de Conce, Serena, y muchos pasajeros viajan tanto del sur como a Santiago, de Santiago para acá. Va a ser en todos los puntos de entrada de la región de Coquimbo. Hoy día estamos, ¿no es cierto?, en el terminal de buses de Coquimbo, mañana vamos a estar en el terminal de buses de La Serena, estamos también en el aeropuerto, también se está programando en la aduana de Pichidangui, y la idea obviamente es poder hacer el testeo, poder hacer pesquisas, ¿no es cierto?, en todos los lugares de entrada, sobre todo en esta época que vienen las vacaciones de invierno. Bien, ahí escuchábamos a la Seremi de Salud subrogante, mientras ustedes aquí estamos en el sector costero, la Avenida del Mar, en esta zona que muchos llegan también para llevarse la postal desde estas letras volumétricas de La Serena. Precisamente fue el alcalde de La Serena y el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, quienes estuvieron señalando su preocupación quizás sobre este avance a fase 3, que el temor quizás es que ocurra lo que pasó durante el verano, que con el permiso de vacaciones desde diciembre hasta enero, pasado incluso febrero, marzo, subieron mucho los casos aquí en la región de Coquimbo, principalmente en sus 2 ciudades más grandes. Pasemos a escuchar entonces qué dijeron los alcaldes de La Serena y Coquimbo ante este avance a fase 3. Por un lado está bien la reactivación económica, creo que es tremendamente importante. Los locatarios, los restaurantes no lo han pasado bien, pero eso no significa que tenemos que descuidar la parte sanitaria de nuestra gente. Eso es principalmente la gran preocupación que tengo yo hoy día, que no vaya a hacer cosas que por apurarnos un poco, en tratar de pasar a fase 3 y casualmente justo antes del periodo de vacaciones, podamos entrar en un aumento de los contagios de coronavirus. La gente tiene esa sensación de que va a haber una libertad
para poder salir de sus casas y tener una vida normal, pero eso tiene que ir de la mano con los cuidados. Y es ahí donde hacemos el llamado a todos los coquimbanos a que se cuiden. Esta batalla no ha terminado y si entramos a fase 3 no significa que podamos relajarnos, es donde más fuerte tenemos que estar. No significa relajar los cuidados, decía el alcalde de Coquimbo, Ali Manucheri, en este día, bueno, previo ya a lo que va a ser el avance a fase 3 desde el día de mañana en La Serena, Coquimbo y Los Vilos. Si nos preguntan por el Valle del Elqui, Patricia, uno de los destinos más visitados aquí en la región de Coquimbo, Paiguano está en fase 2, que es el corazón del Valle del Elqui, pero ojo que Vicuña, el ingreso al Valle del Elqui, está en cuarentena. Así se va a vivir entonces esta previa de las vacaciones de invierno aquí en la región de Coquimbo. Claro, en Coquimbo, La Serena y otros lugares también donde se está pasando a fase 3 a partir de mañana. Vamos a estar muy atentos a ver cómo se desarrolla, especialmente ahí las vacaciones de invierno. Gracias, Jenny, por este reporte. Buenas tardes. Y nos vamos a quedar con esa imagen, ese lindo día, ese paisaje que se está disfrutando en La Serena. Vamos a la pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más informaciones aquí en 24 tarde. Momento de revisar noticias internacionales, pero profundizando en un tema. Estamos en Frontera Global junto a Andrea Aguilar. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy buenas tardes. Iniciamos hoy Frontera Global con los ojos puestos en Haití. Por lo que ha sucedido en las últimas horas de la madrugada, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, también las consecuencias que ha tenido esto para el país caribeño, que ha declarado ya estado de sitio. Vamos a revisar nuestra primera gráfica para ver un poco en qué contexto se encontraba o se encuentra en estos momentos Haití y entender un poco en qué momento se da este asesinato. Recordemos que Jovenel Moïse llega a la presidencia en el año 2017, el 7 de febrero del 2017, después de unas elecciones muy disputadas, muy difíciles, y que de hecho esa fecha en la que él llega es bien rebatida, porque él dice que su mandato finalizaba el próximo año, la oposición indica que finalizaba este año, y parte de eso era justamente la tensión política que se veía en las calles. Recordemos además que él impulsaba o estaba en esos momentos impulsando un cambio muy polémico a la Constitución de Haití, que había sido visto con muy malos ojos por la oposición y por distintos sectores de un país que, recordemos, en estos momentos no tienen una línea de sucesión muy clara. Se sabe que en estos momentos hay un gobierno interino que tiene en estos momentos Claude Joseph, que es el primer ministro interino, pero cuando muere el presidente de Haití por constitución tendría que asumir el presidente de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema. Pero él falleció por COVID. Entonces ahí se rompe un poco el orden institucional. Tendría que ser entonces en esos momentos el gobierno interino, y ese gobierno interino tendría que estar jurado por un parlamento que no hay en estos momentos en Haití. Aparte de eso, él enfrenta ya desde hace varios años, o enfrentaba en su momento, acusaciones por corrupción. Recordemos que gran parte del dinero que en algún momento entró en Haití era proveniente de lo que se llamaba diplomacia del petróleo, que ejercía Venezuela a través de Hugo Chávez y que benefició a varios países en el Caribe, lo que se llamaba también el tema de Petrobras, y esa parte de esas finanzas habrían ido a parar a empresas que tenían relación con Jovenel Moïse. Y aparte de eso, bueno, repasemos también lo que ha sucedido el día de hoy. Pati, se ha declarado el estado de sitio. Han dicho un poco cómo fue lo que sucedió esta mañana. Tiene que ver con algo que hombres armados con armamento de alta tecnología, incluso con drones, algunos incluso habían dicho que llegaron diciendo que eran agentes de la DEA, irrumpieron en la casa particular, que no es el Palacio de Gobierno en este caso, pero que sí era uno de los vecindarios más custodiados y más lujosos de Haití. Irrumpen cerca de la 1 de la mañana, matan al presidente a tiros, hieren gravemente a la primera dama, que de hecho en algún momento se dio por muerta durante la jornada por los medios locales, pero en los últimos minutos se confirmó que fue trasladada o está siendo trasladada a Estados Unidos porque está bastante delicada de salud. Repasemos parte de las declaraciones que entregó el primer ministro interino Claude Joseph. Como jefe de gobierno aún en función, hemos decidido declarar el estado de sitio en todo el país. Compartimos el dolor por el asesinato del presidente y pedimos a la gente que mantenga la calma. Llamamos a la inteligencia de los haitianos en este momento difícil. El presidente Jovenel Moïse era un hombre valiente, así que mantengan la calma porque la situación está bajo control.
Bueno, y recordemos justamente que hay o había en algún momento las elecciones programadas en Haití para el 26 de septiembre. Eso te iba a preguntar, si es que eso se mantenía tal cual, qué decisiones se van tomando, especialmente luego de lo que tú describías de este vacío de poder, en un país que además enfrenta una crisis política desde hace tiempo, sumado a las catástrofes naturales que cada cierto tiempo también le afectan y que agravan la situación en Haití. Claro, recordemos, tú tocas un tema fundamental, Pati, y es que Haití nunca se ha podido recuperar. Uno del terremoto del 2010, luego el huracán Matthew, esos embates de la naturaleza sumados a la corrupción de los distintos gobiernos. Recordemos que es un país que en 35 años ha tenido más de 20 gobiernos. Es quizás el país de América que más ha tenido gobiernos en las últimas décadas. Repasemos otra de las gráficas para ver exactamente cómo ha transcurrido este 2021 para Haití. Empezamos en febrero, que el mismo presidente Jovenel Moïse en ese momento, el 7 de febrero de este año, cuando él se supone que cumplía su mandato constitucional para la oposición, él decía que le quedaba un año más, denuncia un golpe de Estado. En ese momento se detiene a 20 personas acusadas de querer matar al presidente, no pasa a mayores, pero se empieza a desatar, Pati, una ola de violencia en las calles de Puerto Príncipe. En abril ya empiezan a generarse unos sondeos y también algunas cifras que indicaban que se estaban disparando los secuestros y la criminalidad cerca de un 300%. Se suma también a este panorama lo que había sucedido con la crisis de los policías, que decían que no tenían suficiente armamento, que ellos mismos están siendo acusados de violación de derechos humanos, de asesinatos también en Haití, un país con una institucionalidad terriblemente debilitada. Y aparte de eso, bueno, se suma que solamente en lo transcurrido de junio murieron 150 personas y 200 personas fueron secuestradas. Hablamos también justamente con el vocero de la comunidad haitiana aquí en Chile, quien nos comentó cuál es el panorama y cómo ven ellos desde aquí, desde Chile, siendo una de las comunidades más numerosas después de República Dominicana, fuera de su país. ¿Cómo vieron este asesinato del presidente Jovenel Moïse? Una organización que no es propia de atentados en Haití, por lo tanto indica probablemente un asesinato por encargo. Creo que eso muestra que es la cantidad de enemigos que había logrado reunir el presidente muy variada, algunos muy poderosos, y este es un país donde efectivamente en las últimas semanas se habían registrado muchísimas amenazas de muerte en contra de dirigentes políticos. Bueno, escuchábamos ahí al ex jefe de Naciones Unidas, de la misión de Naciones Unidas, que justamente describía cuál era el panorama que hay en esos momentos en Haití. Y veamos ahora sí la declaración de William Pierre, que es el vocero de la comunidad haitiana aquí en Chile. Y la verdad es que el pueblo haitiano ha estado constantemente llamando justicia, divina justicia, para los asesinatos, pero Haití ha vivido su última semana, últimos 6 meses sangriento, muerte, secuestro, pero no ha habido resultado positivo para la comunidad haitiana. Y el pueblo estaba descontento, pero no, por esa razón teníamos que llegar a ese extremo, matar, quitar la vida a una familia, a un presidente, por lo que hoy todavía es cuestionable dentro de su hogar, ni siquiera en la calle, ni no en el palacio, que creo que es un lugar más seguro que pudiera existir. Bueno, parte entonces de las impresiones de la comunidad haitiana aquí en Chile. Repasemos también, Pati, la cronología de cómo se gestó toda esta crisis política alrededor de Jovenel Moïse. Empieza, recordemos, asume él en el 2017 y en el 2018, un año después, empiezan a generarse las primeras protestas impulsadas, por supuesto, por la crisis económica, por la crisis humanitaria que afecta al país más pobre de América. Aparte de esto, en el 2019 se da la acusación que les mencionaba de corrupción, que dinero de la diplomacia petrolera de Venezuela habría entrado en las arcas de las empresas de Jovenel Moïse. En el 2020 él decide disolver el parlamento y ahí queda ese vacío de poder en Haití, que en esos momentos es bien complicado saber cómo va a ser la línea de sucesión, si se van a finalmente a respetar las elecciones que están programadas para el 26 de septiembre. Y aparte de esto también, bueno, lo que sucede finalmente el día de hoy, que es este asesinato en horas de la madrugada. Revisemos también parte del registro que circuló en redes
sociales, que fue retomado por varios medios internacionales, de cómo fue, más allá del momento, el ambiente que se vivía a las afueras de la casa de Jovenel Moïse. En redes sociales ha circulado justamente ese video. Pasemos a revisar estas imágenes en las que justamente se ve a estos hombres fuertemente armados. En algún momento del video se escuchan incluso disparos. Es un video que está tomado desde una parte superior a lo que sería este vecindario, que es uno de los más lujosos. Ahí se ven estos hombres que estarían vinculados al magnicidio. Recordar también que el gobierno haitiano confirmó que es un grupo de individuos armados, algunos de los cuales hablaban inglés, otros hablaban español. De ahí ha dicho también el embajador de Haití en Estados Unidos que eran mercenarios profesionales, que estaban completamente equipados, que tenían incluso equipamiento de drones, y ellos habrían irrumpido a la 1 de la mañana en la residencia privada del mandatario. Lo asesinaron a balazos en medio de un ataque en el que, comentábamos, había salido también herida de gravedad la primera dama Martine Moïse, que en estos momentos está siendo trasladada a Miami para que puedan intervenirla y salvarle la vida. Parte entonces, Pati, del panorama de las consecuencias también que deja para Haití el asesinato de su presidente, y también el hecho de cómo se fue gestando toda esa crisis política y social que enfrenta el país más pobre de América. Bueno, y dejamos hasta acá Frontera Global para ocuparnos de otros temas de la jornada, Pati. Iniciamos en Florida con la tormenta tropical Elsa, porque ha tocado tierra en la costa oeste en Estados Unidos. Ahí es en donde ha llegado en las últimas horas, ha llegado con vientos, con lluvias, luego de ser el primer huracán de la temporada y tras haber pasado por Cuba y por República Dominicana. El Centro Nacional de Huracanes señaló que actualmente se está extendiendo por el oeste de Florida. Se espera que durante el día toque suelo y, pese al debilitamiento de esta mañana en la costa oeste de Florida, sigue bajo una advertencia de huracán, ya que existe la posibilidad de que la tormenta se vuelva a intensificar. La vicegobernadora del estado, Yaret Núñez, ha advertido a los residentes sobre posibles cortes de energía. También ha mencionado que es posible que tengan que evacuar en áreas costeras. Esto después de haber pasado por varios países del Caribe. Recordemos que pasó por Cuba, también estuvo por Jamaica, por República Dominicana, causó algunos daños, y se espera que después de pasar por Florida vaya hacia los estados de Georgia y Carolina del Sur en Estados Unidos. Esta tormenta, entiendo que es lo que aceleró el proceso de demolición, ¿no?, de la torre del edificio que se había derrumbado hace algunos días atrás. Exactamente, y que ya se cuentan más de 40 fallecidos en este edificio después de los últimos hallazgos, y es justamente a causa de la llegada de la tormenta Elsa, que se esperaba muchísimo más violenta, que querían hacer de forma controlada el desplome de este edificio para evitar que la tormenta tumbara lo que quedaba en pie. Pasemos ahora a revisar otras informaciones de América Latina. Revisemos ahora lo que ha sucedido, Pati, en Perú, porque ya ha pasado más de un mes y Perú todavía no tiene el presidente electo, no se ha confirmado, al menos oficialmente. Eso es lo que ha hecho que miles de peruanos salgan a las calles a un mes de esas elecciones presidenciales. No se define todavía la victoria oficial de Pedro Castillo. Los partidarios del profesor izquierdista tomaron las calles de Lima para exigir que se declare su victoria tras las elecciones del pasado 6 de junio, en las que, según el conteo oficial, ganó Keiko Fujimori por 44.000 votos. Un grupo fujimorista también ha levantado un campamento de protesta. Insisten ellos en que hubo fraude en esas elecciones, pese a que los organismos internacionales ya han certificado que los comicios fueron transparentes. Sin embargo, hay que decirlo, es la primera vez que se tardan tanto en confirmar oficialmente los resultados de los presidentes. Sí se tardaba cierto tiempo, pero no un mes, es lo que han dicho las autoridades, pero ya hay varios medios locales que aseguran que se podría dar la confirmación de los resultados la próxima semana, porque recordemos que el 28 de julio es cuando se tendría que estar posesionando, en este caso, Pedro Castillo, que es el que oficialmente ha ganado las elecciones. En estos momentos lo que ha de cierta manera retrasado este proceso son las actas que sigue observando el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ese plazo de 28 de julio se tiene que cumplir sí o sí. Claro, aparte que es el día en el que Perú cumple aniversario de independencia, es el día que está establecido también constitucionalmente, y es el día en el que seguramente Pedro Castillo pueda llegar al Palacio Presidencial y tomar posesión de su cargo, algo que se ha visto retrasado extraordinariamente en estas elecciones.
Y revisemos ahora qué ha pasado con el buque Ever Given. Recordarán ustedes que fue el que se hizo tristemente famoso por bloquear durante varios días el canal de Suez. Bueno, hoy volvió a navegar luego de haber estado retenido varios meses. La naviera dueña de la embarcación alcanzó un acuerdo con las autoridades egipcias y tiene que pagar una indemnización de 524 millones de dólares por daños y perjuicios debido al impacto que causó su bloqueo en una de las principales vías de tránsito de mercancías a nivel mundial. Tras el acuerdo y luego de 100 días inmovilizado, el buque levó ancla este mismo miércoles. Su próximo destino era el que tenía inicialmente, que era el puerto de Rotterdam en Países Bajos, donde va a recalar en los próximos días. Recordemos que en marzo este gran barco bloqueó el tráfico marítimo en ambas direcciones durante varios días. Eso provocó que se disparara el petróleo, aparte que cientos de embarcaciones que iban a cruzar el canal de Suez pues se quedaron varadas. Y revisemos ahora cómo transcurren los homenajes fúnebres para la icónica Rafaela Carrà. En estos momentos, Pati, hay una capilla ardiente en la ciudad de Roma. Han empezado ya una despedida multitudinaria para esta icónica mujer. Con aplausos fueron recibidos los cortejos fúnebres de la artista italiana, recordada por éxitos como Fiesta y Hay que venir al sur, el cual salió de la casa en la que ella vivió durante los últimos 40 años. Va a pasar por diversos lugares que fueron muy importantes para esta artista italiana, tan importante también para América Latina, como el canal de televisión italiano Rai, también el Teatro de las Victorias, para finalmente detenerse en el complejo de Campidoglio, que es la sede del Ayuntamiento romano, que va a ser el lugar que va a acoger la cantante durante los próximos 3 días. Los fanáticos van a tener la posibilidad de despedir a esta ídola asistiendo al velatorio este miércoles y también mañana. Sin embargo, los que no puedan ir tendrán la oportunidad de presenciar la misa de despedida, que de hecho va a ser televisada el día viernes. Y homenajes que se están haciendo en Italia, en Latinoamérica, pero también en España, donde también tuvo ahí varios las ceremonias que se están realizando. Bueno, una artista icónica que por supuesto estaremos siguiendo qué va a suceder en las próximas horas. Y terminamos nuestro bloque internacional con una noticia muy positiva, y es que el gobierno chino, Pati, ha declarado que los osos panda ya no están en vía de extinción, que ahora se han convertido en una especie que es vulnerable. Esto después de que se confirmó que el número de osos pandas salvajes en China llegó a 1.800 ejemplares. El director del Departamento de Protección Ecológica del Ministerio de Medio Ambiente, Chui Chuchong, mencionó que esto se debe a que se ha mejorado la condición de vida de algunas especies raras y el nivel en que los pandas se encuentran ahora es el 5º en la escala de especies de extinción. Eso está después del nivel de peligro, pero todavía obviamente siguen siendo una especie que está amenazada. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, el hábitat natural de los plantígrados se limita actualmente en este momento a 6 zonas montañosas que están repartidas en China y que son las provincias de Sichuan, Shanxi y Gansu. Quedémonos con esa noticia positiva. Andrea Aguilar, muchas gracias por contarnos todas estas informaciones internacionales. Que estén bien, buenas tardes. Y nos vamos a una pausa y ya estamos de inmediato de regreso con más aquí en 24 tarde. Ahora. Regresamos con una lamentable información. Un niño de tan solo 2 años que falleció tras salir eyectado de un triciclo eléctrico que conducía a su padre. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes. Fabián. Muy buenas tardes, Pati. Una situación terrible acá en la comuna de Conchalí que ocurrió durante las últimas horas. Fíjense que este niñito, la víctima, iba junto a su padre al interior de este triciclo eléctrico. No habían transitado más de 2 cuadras por calle Teniente Llaver en dirección hacia el oriente, y cuando pasan por una especie de bache o una especie de desnivel, el conductor, su papá, perdió el control de este vehículo, y es ahí cuando se fueron en contra de este automóvil que se encuentra estacionado a un costado. A raíz de aquello es que el menor terminó saliendo eyectado algunos metros y lamentablemente el golpe fue mortal, debido a que los organismos de emergencia inmediatamente llegaron hasta este lugar, pero tuvieron que constatar que se encontraba sin vida. Por lo mismo es que inmediatamente la policía uniformada estuvo realizando todos los peritajes de rigor. La sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros, en conjunto con el laboratorio de criminalística, con el fin de poder esclarecer todos estos hechos. Incluso
El papá hasta el minuto está detenido. De hecho, sería formalizado por cierta responsabilidad que le podría revestir en este accidente. Pero los vecinos lo que más reclaman es el desperfecto de esta calle. No puede ser que existan muchos baches, muchos desniveles que terminen en este tipo de situaciones, en una tragedia tremenda en este niñito de origen haitiano que es vecino del sector y que lamentablemente fue víctima de toda esta situación. Al parecer, según los antecedentes que habrían determinado al Ministerio Público para poder formalizar al padre de este menor, es que no habrían estado con cinturón de seguridad de todas maneras. Es uno de los puntos que se está analizando en medio de esta investigación que está en desarrollo acá en el sector norte de la región metropolitana. Tragedia familiar que está en desarrollo y sobre todo que los vecinos, insistimos, lo que reiteran es el desperfecto de las calles que están en muy mal estado y que habrían condicionado esta verdadera tragedia familiar en la calle Teniente Llaver a la altura de Pedro Fontova en el sector norte de la región metropolitana. Pati. Sí, terrible información. Fabián Collao, gracias por este reporte. Buenas tardes. Bueno, momento de revisar noticias económicas. Estamos junto a Andrés Vial. Andrés. Patricia Venegas, ¿cómo te va? Vamos a hablar de un dolor para el bolsillo de millones de chilenos que ha significado el precio de los combustibles. Lo hemos hablado muchas veces, se han planteado soluciones desde el Congreso, soluciones que no convencen ni al Ministerio de Hacienda, ni siquiera tampoco a los expertos, porque son soluciones, dicen los expertos, que esto beneficia sobre todo a los más ricos. Les vamos a explicar acá. ¿Cuál es la situación hoy día de los combustibles? La pasamos a revisar en la siguiente gráfica. 31 semanas consecutivas, 31 sí, de alzas. 192 pesos en total, desde noviembre del año pasado que no cae el precio de los combustibles en nuestro país. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí se han conjugado varios factores. Por ejemplo, nuestro país hay que recordar que importa el 99% de la benzina que consume. El petróleo, Pati, está en su nivel más alto en 3 años. Ahí alcanzó $74,6 el petróleo Brent, el barril. Y el dólar, obviamente que lo que compramos en el mundo está expresado en dólares. Ayer estaba en 7.47, hoy día hasta ahora estaba en 749 pesos. Está muy, muy caro el dólar y estos dos factores hacen prever de que por lo menos esta alza en el precio de los combustibles se va a mantener no solamente hoy día, cuando la ENAP informe en un rato más sobre los reajustes correspondientes a esta semana, sino que también va a permanecer por lo menos algunas semanas más. Se lo preguntamos a la economista Michelle Lave, escuchemos sus palabras. El precio de la benzina en Chile ha venido subiendo en forma lenta, dado que existe el MEPCO, que es este mecanismo de estabilización de precios. Todavía el precio no alcanza el precio que debería tener si no existiera el mecanismo, es decir, el mecanismo todavía está protegiendo de alzas. O sea, si no fuera por el MEPCO, tendríamos una benzina 30, 40 pesos más alta y las alzas se van a mantener por lo menos por el mes de julio. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que se propone en el Congreso? Vamos con la gráfica. Hoy día el promedio, por ejemplo, de la gasolina de 95 octanos, 95, es de 917 pesos, Pati. 917 el promedio en la región metropolitana. Vamos con la siguiente estación de la gráfica, que es lo que hoy día usted paga por impuesto específico a la benzina, no al diésel, a la benzina. De esos 917 son más o menos 320 pesos. Si nos sumamos el IVA, casi la mitad del litro de benzina es solamente impuesto. 320 el impuesto específico. ¿Y qué es lo que se está proponiendo en el Congreso? Que es lo que no le cae nada de bien a la moneda, lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Es una rebaja del 50% del impuesto durante, o por lo menos mientras se extienda el estado de excepción. Que se extendió, recordemos, hasta el 30 de septiembre. Un 50% solo durante este de rebaja. periodo. Solamente durante este periodo. Vamos con la siguiente estación, seguimos viendo los detalles. ¿Qué significa esto? En la práctica, un ahorro de más o menos 150 pesos por litro. Pero esto se ha visto de diversos ámbitos, se ha visto que no es una buena medida. Dijo el ministro de Hacienda, aquí el Estado deja de percibir $1.000 millones solamente al año con esta medida. O sea, en un año en que se necesita tanto la billetera fiscal, obviamente que no es muy bueno. Y este impuesto tiene mucho que ver también con las externalidades negativas que trae el consumo de combustible en materia medioambiental. ¿A quién beneficia este proyecto? Muchos dicen que beneficia a los expertos y después lo vamos a explicar a los más ricos. Primero escuchemos al ministro de Hacienda, Rodrigo Sena. Este es un impuesto que obviamente nos permite recaudar. Y esa recaudación es muy relevante porque como todos sabemos, ¿no es cierto?, desde el gobierno y el Estado estamos tratando de entregar ayudas sociales en el momento que se necesita. Y eso necesita financiamiento. Y por lo tanto lo que más nos preocupa hoy día es que este tipo de rebajas de impuestos
puedan poner de alguna forma en entredicho todo lo que sea el gasto público para este año. A ver, ¿qué es lo que dicen los expertos? Hace un tiempo citamos acá al economista de la Universidad de Chile, Alejandro Tiraccini, para recordar un poquito el estudio que hizo él respecto a si usted rebaja el 50% del impuesto específico de los combustibles, ¿a quién beneficia? Y beneficia sobre todo a los más ricos. ¿Por qué? Lo vamos a explicar aquí en sencillo, en números, pero muy sencillo. A ver, de acuerdo a este estudio, lo pasamos a ver en la gráfica, el 10% más pobre consume 4.000 pesos de benzina al mes, en promedio, de acuerdo a las cifras de la encuesta CACEN. 4.000 pesos por mes el 10% más pobre. El 10% más rico consume 90.000 pesos de combustible promedio al mes. Si usted rebaja el 50% del impuesto específico de los combustibles, ya sabes, pero derechito para dónde va a ir ese ahorro. Sí, el problema a lo mejor es para los que quedan al medio. Exactamente. No, tú lo puedes hacer focalizado. Claro, el tema, si lo haces de esta forma, como se está planteando, no beneficia a quienes más tú quieres ayudar. A ver, por cada 1.000 pesos de ahorro, pongamos en consideración que se aplica esta medida por cada 1.000 pesos de ahorro, si es que se traspasase todo al bolsillo de los consumidores, que eso rara vez pasa en estos casos, y se ha comparado casos de Alemania y otros países que han rebajado este tipo de impuestos, mucho queda en el intermedio entre la persona que vende la benzina, el distribuidor, bueno. No necesariamente se traspasa. Si es que se traspasa todo, separamos la población en 5 personas, quintiles como se denomina, el más pobre recibiría de estos 1.000 pesos, 30 pesos. Y el más rico recibiría 520 pesos. Si esto no es regresivo, no sé qué. Entonces el tema es que si vamos a hacer una rebaja, que se haga de buena forma, que se haga focalizado, en este caso no se haga a todos por igual. ¿Por qué? Porque terminas ayudando en gran medida al quintil más rico. Más de la mitad de lo que se podría ahorrar iría al más rico. Claro, muchos piensan ¿qué pasa con la gran clase media? Sí, que se haga focalizado. Muchas veces en países que se hace contra boletas, se hace de diversas formas, pero la forma que se está planteando en el Parlamento no es regresivo. Segundo, el Estado deja de recaudar mucho dinero que hoy día es muy necesario, y también el tema medioambiental. También el alza de los combustibles está trayendo otros elementos aparejados, no solamente alza, obviamente, en el precio de la benzina, la parafina, del diésel, sino que también en la cadena productiva. Afecta el transporte de alimentos, afecta la producción de ciertos alimentos, que por ejemplo el horno que funciona con diésel, que produce pan, con un diésel más caro, obviamente que sube el precio. Escuchemos declaraciones del economista Tomás Flores sobre el efecto de esto en la cadena productiva. Estas alzas paulatinas efectivamente es un costo a toda la producción de Chile, ¿okay? Porque todo ello pasa justamente por transporte, todo ello pasa justamente en un momento en el cual, por ejemplo, para calefacción tenemos una mayor demanda. Entonces, en ese sentido es que es una muy mala noticia. Seguimos hablando de combustibles, vamos a hablar de otro tema que es bien delicado, tiene que ver con el gas. Un retraso en la embarcación que trae gas natural licuado más las marejadas pronosticadas estarían complicando la llegada de este suministro, y desde Metrogas ya advirtieron a las industrias sobre un posible corte. Para más detalles tomamos contacto con José Ignacio Atenas. Nacho, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. La situación meteorológica tiene bastante complicado a un sector de la economía. Hablamos de las industrias, principalmente las industrias metalúrgicas y también de metalmecánicas, porque el día de ayer Metrogas, la empresa encargada de suministrar justamente este gas, informó que podría haber un eventual corte de suministro. Esto ocurre debido a que uno de los barcos que importan este servicio de gas viene ya con un atraso debido a las condiciones del mar, y también se podría enfrentar a complicaciones como las marejadas que están pronosticadas que comiencen a contar de este día jueves, lo que justamente tendría algunas complicaciones en el desembarco de este gas natural licuado que estaría llegando a nuestro país. Una situación, una alerta que se emitió justamente para las industrias, porque el suministro estaría asegurado para las zonas residenciales. Sería todavía, eventualmente todavía no lo confirman, pero sería a partir del día lunes, según lo que comunicó justamente a través de una declaración pública en Metrogas, donde dice que se están desarrollando diversas gestiones y adoptando medidas para mantener la continuidad del suministro de sus clientes, y informan que en un inicio el corte anunciado ha sido postergado para el día 12, lunes 12 de julio a las 18 horas. Este es un corte de suministro que afectaría solamente a las industrias, un eventual corte de suministro. Todo va a depender de las condiciones meteorológicas sobre este barco que ya viene en camino con un poco de atraso, y también sobre las eventuales complicaciones que podrían
podrían tener particularmente en el puerto de Quintero. Esto generó rápidamente la alarma en la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metales Mecánicos, que se refirieron justamente a las complicaciones que podrían enfrentar en torno a este corte, a este eventual corte de suministro. También hablamos con la Armada, que se refirió justamente a la llegada de este barco y las complicaciones también que podría tener en las próximas horas. Justamente hablamos con ellos y los invitamos a escuchar declaraciones. El día de mañana lo que se va a verificar es que si se reúnen las condiciones de seguridad para que esta nave se pueda atracar a esta instalación portuaria de forma segura, tanto para la nave, para las personas y también, por supuesto, para el muelle. En todo nuestro sector implica altos costos e impactos. En ella se desarrollan procesos complejos y esenciales para el funcionamiento del país, que si se paralizan, se rompen las cadenas de suministro y no se pueden activar de un día para otro. Un eventual corte de suministro entonces que tienen alerta a la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metal Mecánica por lo que podría afectar el funcionamiento de todas estas empresas. Conversamos también el día de hoy con expertos que nos hablaron de alguna manera de la dependencia que tiene nuestro país en torno al gas. Recordemos que sobre el 90%, según las cifras que entregaban el día de hoy algunos expertos, del gas es importado. Por lo tanto, cualquier problema, cualquier falla que podría tener esta importación podría afectar de manera importante. De todas maneras, las autoridades insisten en que el gas licuado natural está garantizado para las zonas residenciales. Este eventual corte de suministro solo podría afectar a las industrias. Y como les comentaba, conversamos también con ENAP, que es una de las empresas que ya se contactó con las industrias, que busca dar una mano, otorgar el gas que ellos tienen para que este corte de suministro no afecte tanto el mecanismo y el funcionamiento de estas empresas. Conversamos con expertos y también con ENAP y estas fueron sus declaraciones. Nosotros tenemos una pequeña producción, una muy pequeña producción que es prácticamente un 4% del total. El 93% de lo que consumimos de gas natural es importado. Entonces, prácticamente la vulnerabilidad es muy significativa. En ENAP estamos disminuyendo nuestro consumo de gas para entregarlo a Metrogas de modo tal de que no exista desabastecimiento y superar esta situación. Esperamos que esta condición climática pase en el cortísimo plazo y no ocurran incidencias mayores. Una situación entonces en donde las condiciones meteorológicas jugarán un rol fundamental para la llegada de esta embarcación que ya viene con algo de atraso y donde las marejadas también podrían influir bastante en lo que es la desembarcación de este gas natural licuado. De todas maneras, tanto Metrogas como las autoridades de gobierno dicen estar monitoreando esta situación para que no hayan mayores complicaciones que no afecten a las industrias y de todas maneras, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, está garantizado para todas las zonas residenciales el uso de este gas, así que estaremos viendo de cerca cómo evoluciona esta situación en las próximas horas. Nacho Tena, muchas gracias por la información. Los combustibles que se toman parte de la agenda económica esta semana, esta jornada. Patricia Benítez. Andrés Vial, muchas gracias por todas las informaciones. Nos vamos a una pausa y estamos de inmediato de regreso con más. Hoy puedes vivir la auténtica experiencia de café con las variedades en grano, tostado y molido de Café Cruzeiro. Café Cruzeiro, el café de hoy. El tiempo. Vamos a revisar las temperaturas a esta hora. Actualmente 14 grados, pero una máxima de 17, aunque entiendo que ha subido un poco más en las últimas horas, incluso ahí a los 18 grados, superando. Ahí sí, se actualizó rápidamente, ahí 18 grados a esta hora acá en Santiago. San José de Maipo, donde se esperaba una temperatura un poco más alta, 22 grados. Veamos cómo va a estar para los próximos días. Estamos viendo ahí el pronóstico del tiempo para este día jueves. Algo de nubes, 16 grados la máxima, 2 de mínima. El día viernes disminuye la temperatura máxima a apenas 14 grados. Cielos nublados, 3 la mínima. Y el sábado a prepararse porque va disminuyendo la temperatura mínima a apenas 0 grados. Cielos despejados, al igual que el día domingo. Nos espera máxima de 17 grados, pero aún más baja la mínima el domingo, menos 2. Al igual que el día lunes, menos 2. Y una máxima de 18 grados acá en Santiago.
Deportes. Y es momento de revisar las informaciones deportivas con Sergio Pinto, ¿no? ¿Dudaste mi nombre? Sí, porque dudaste tú también de mi nombre más temprano hoy día, y el del 24. La gente no vio esto, por favor. Porque vamos a entrar en polémica. Hoy hablemos de la selección que hoy terminó su régimen de burbuja justamente en su hotel de concentración, pero diferentes seleccionados ya comienzan a ver sus futuros. Ahí veíamos en imágenes al nuevo técnico del Inter que hoy fue presentado, Simone Inzaghi. ¿Qué iba a pasar con Alexis? ¿Qué iba a pasar con Gary, con Arturo, con el mismo Claudio Bravo? Hay algunos que ya derechamente se unieron a los trabajos, como Eduardo Vargas en Brasil y Mauricio Isla también en Brasil en el Flamengo, el primero en Atlético Mineiro. En Italia hoy dicen que lo de Alexis Sánchez se está complicando en el Inter, pues básicamente cobra 7 millones de euros, uno de los sueldos más altos que tiene el Inter, el segundo más caro que tiene el Inter, y eso se lo quieren ahorrar. Y también está el factor de sus lesiones. Lo otro está en Arturo Vidal, que dicen está aún más complicado. También cobra muchísimo más y va a tener mucho menos minutos que la temporada pasada. Así que también están hablando ya que las próximas semanas podría haber un traspaso, pero no hay ningún equipo todavía interesado en Arturo Vidal. Eso es lo que dicen en Italia. Y en Italia también hablan de Gary Medel, que dicen que no seguiría justamente en este país, en el calcio. Hablan de Boca, es muy difícil. Lo mismo que venir a Católica, casi imposible. Y él estaría buscando un nuevo destino que sería España, que es el país donde su esposa, donde le gustaría vivir un par de años. Y él mismo ha dicho que le gustaría vivir el resto de su vida en Madrid. O en España, en algún lugar de España o tal vez en Chile. Yo lo veo muy difícil. Así que así está el futuro de los seleccionados que ya dejaron la Copa América. Y a propósito de la Copa América, ayer se jugó un partidazo. Vamos a ver de inmediato el compacto de Argentina con la Colombia de don Reinaldo Rueda. Para la casa, la selección colombiana de Reinaldo Rueda. Ahí vemos cómo cantan el himno los colombianos, cómo lo cantaba Lionel Messi. Para mí esta es la Copa América de Messi, porque cómo ha sentido el equipo, no le pesa ser el líder de esta selección, el capitán siendo figura, junto a Neymar, para mí son las figuras de esta Copa América. Acá está las primeras jugadas de peligro, ahí vemos a Lautaro Martínez que causaba peligro al pórtico del seleccionado colombiano. Ese es Lionel Messi, Lautaro, gol. Ahí está el 1-0 para la Argentina. Lo celebraba con Messi, con el Nico González, con todos los argentinos que no ganan una Copa América, escuchen bien, desde 1993 en Ecuador. Desde aquel año la selección adulta de Argentina no gana absolutamente nada. Vamos a ver luego en los lanzamientos penales quién va a ser el nuevo héroe del seleccionado argentino. Es justamente él, el que atajó ahora, Emiliano Martínez, el Dibu, que va a ser figura en los lanzamientos penales. Esta va a ser la quinta final de Lionel Messi. El 2007 fue la primera, el 2014 en el Mundial ante Alemania fue la segunda y perdió otras dos. ¿Saben con quién? Con Chile. Esta va a ser la quinta final de Messi. Esperemos para los argentinos, claramente, que se le dé, o si no, nuevamente va a ser campeón Brasil como fue el año 2019. Yerry Mina asustaba a los argentinos y acá tuvo el 2-0 y se terminaba todo. El Nico González estuvo muy bien, David Ospina, el arquero del Napoli. Y acá en el segundo tiempo, el golazo de Lucho Díaz, el jugador del Porto, que terminaba el partido. Esto le daba la ilusión de los últimos minutitos, tratar de dar vuelta y como se abraza Reinaldo Rueda con su staff. Muy buena definición. Nada que hacer la defensa argentina. Acá lo tuvo también Argentina. Ese es el fideo. Ángel Di María se la va a pasar a Lautaro Martínez. Y el defensor ahí, mediocampista, más bien dicho, Wilmer Barrios, la saca y lo abrazan claramente porque era gol lo de Argentina. Ahí está la definición, el derechazo. Le salió muy al medio, al centro a Lautaro. Acá otra jugada de peligro. Nuevamente Di María. Ese es Messi. Trataba de batir a Ospina y el pórtico le dice que no. O el palo le dice que no a Lionel Andrés Messi. Y nos íbamos a los penales, claramente. Acá vamos a ver algunas de las definiciones. Ahí está Cuadrado para el seleccionado colombiano que ganaba 1-0. Messi, que por supuesto no iba a fallar. Batido Ospina. Acá comienzan a fallar. Es Davison Sánchez. Ahí está la nueva figura, el nuevo héroe argentino, Emi González. Acá la manda a cualquier lado Rodrigo de Paul, que seguramente ahora va a jugar en el Atlético de Madrid. Yerry Mina también lo pierde.
muy bien. Emi Martínez que atajó, o se decidió por el mismo lado en todos los penales. Mira cómo celebraba Messi. Mírame. Leandro Paredes. Ese es Borja, que se lo grita ahí al arquero y hace un bailecito. Yo no sé cómo, no le dijo nada ahí el arquero. Lautaro Martínez, que lo gritaba así como escuchaban ustedes. Y acá se acababa nomás. Argentina finalista frente a Brasil el próximo sábado en el Estadio Maracaná. Tenemos reacciones que las vamos a pasar a escuchar de inmediato. Lo que no quiero es intentar ganar algo con las selecciones, pero más allá de si se da o no se da, este grupo se merecía jugar esta final por todo lo que vivió. Disfruté mucho todo esto, 45 días duros y estamos muy felices. Bueno, de la Copa América nos vamos a los preparativos de los Juegos Olímpicos. Ahí vemos a la selección femenina que sigue acá en nuestro país, lideradas por Tiane Endler. Última semana de entrenamiento antes de partir a Tokio. La roja femenina se prepara, como ven ustedes, ahí en Juan Pinto Durán. El jueves recién pasado se oficializó la nómina de las 22 futbolistas que José Letelier eligió para la disputa del torneo de fútbol femenino en estos Juegos Olímpicos, que arrancará el viernes 21 de julio en Sapporo y donde las chilenas disputarán el grupo D, recordemos, junto a las anfitrionas Canadá y Reino Unido, un difícil grupo para la roja. Así la capitana de la selección chilena conversó con la prensa hace un par de horas atrás y analizó cómo se están realizando los trabajos justamente en Juan Pinto Durán. Escuchemos a la gran capitana, la mejor futbolista de la historia de nuestro país, a Christiane Endler. Estamos intentando prepararnos lo mejor posible para llegar bien, para enfrentar los 3 partidos que tenemos de la mejor manera y poder representar a Chile como siempre lo hemos hecho, con mucha actitud, con mucha garra, con mucha fuerza y ojalá darle alegrías a todos los chilenos. Y para despedirnos, Pati, para los amantes de Roger Federer, una lamentable noticia. Hace un par de, no más de una hora, quedó eliminado Roger Federer del tercer Grand Slam del año, del polaco Hurkacz en 3 sets. Verlo salir ovacionado da la sensación que es la última vez que uno lo ve jugando Wimbledon. Tiene 39 años, casi 40. Confirmó que va a estar en los Juegos Olímpicos. Él quiere tener la medalla de oro. Ese título no lo tiene solamente en dobles. Estas son las últimas jugadas de este partido. Habrán sido los últimos minutos de Roger Federer como profesional, como el mejor de la historia en el césped de Londres, de Wimbledon. Veremos. Acá está justamente, creo que este es el último punto, sí, ahí está. Sorpresa para algunos, pero venía jugando muy bien Hurkacz. Ahí está, el momento en que se va ovacionado y con eso nos despedimos, Patricia. Lo veremos otra vez, yo lo veo muy difícil ahí en Wimbledon. Así es. Bien, Sergio Pinto, gracias por acompañarnos aquí. No, por favor, cuando quieran. Bueno, estamos llegando sí, al final de esta revisión de noticias, pero les recordamos, ahí lo estamos viendo en imágenes, a las 3:30 debiese retomarse esta primera sesión de la Convención Constitucional, ahí en la sede del Congreso aquí en Santiago. Recordemos que el día de hoy ha sido una jornada donde principalmente temas administrativos y también sanitarios han estado en el centro de atención. Comenzó pasadas las 10 de la mañana esta sesión, ya oficialmente resueltos los problemas técnicos en el Salón de Honor del Congreso. Luego se realizó el sorteo para ver cómo iban a estar distribuidas los convencionales constituyentes en las distintas dependencias de la sede del Congreso acá en Santiago. Estas son imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora. Y durante la tarde, uno de los temas que se va a analizar, se siguen viendo temas administrativos, pero también lo que va a pasar, por ejemplo, con la mesa. Sabemos que hay una presidenta, un vicepresidente, pero está la propuesta de ampliar la cantidad de personas que integran esa mesa directiva, al menos otros 5 vicepresidentes. Esa es una de las alternativas. Se va a someter ahí esa propuesta para ver finalmente qué es lo que se resuelve. Lo que ha dicho el vicepresidente Jaime Baza es que se requieren más personas para poder realizar estas labores que no es suficiente. 2 personas, bueno, parte de la discusión. Lo invitamos a que siga ahí atento a lo que va a ocurrir en minutos cuando se retome esta primera sesión en el canal 24 horas, también en 24horas.cl. Terminamos entonces esta revisión de noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Buenas tardes.